Hola, soy Jesús de la Jara y hoy vamos a hablar todo lo que sé de Rojo y Negro de Stendhal. Bueno, en este video, que va a ser un poco largo, seguro vamos a hablar de muchos aspectos, ¿no? Primero un pequeño resumen, segundo vamos a hablar un poco de mi experiencia personal con la obra, tercero una pequeña biografía sobre el autor que es Stendhal, cuarto hablaremos un poco sobre el argumento en sí, que es donde más voy a hablar, o sea, voy a explicar toda la obra en sí y lo que me interesa más era compartir, digamos, mi experiencia y lo que puedo saber sobre el contexto que se escribió la obra y explicar varias cosas que están dentro de la obra. Eso es lo más digamos, largo, ¿no? A continuación voy a hablar algo sobre el caso real en el cual estuvo inspirado la obra y finalmente vamos a hablar sobre las adaptaciones en películas que ha tenido Rojo y Negro. Bueno, entonces solamente a manera de introducción y para decirles un pequeño bosquejo, porque obviamente el video me gustaría que vean las personas que ya han leído la obra, ¿no? Solamente para decirles a grandes rasgos sobre qué trata Rojo y Negro, ¿no? Rojo y Negro es una novela del realismo francés, escrita en el año 1829, que habla sobre la vida y digamos, la historia de Julián Sorel, ¿no? Julián Sorel es un provinciano de la zona llamada Verrières de la provincia de Francia, que, digamos, va escalando poco a poco en la escala social, ¿no? Tratando de tener, digamos, mejores condiciones de vida, dinero y también fama, ¿no? Entonces él tenía como, digamos, gran ambición ser parte del ejército, pero en el tiempo de Francia que vive en esa época, que es 1829, es la etapa post Napoleón Bonaparte, o sea, la etapa de la restauración, ¿no? Y se llama rojo y negro justamente, probablemente por ello, ¿no? Porque de un lado el color rojo significaba el ejército y el negro más bien significaba el sacerdocio, ¿no? Que es a lo que, digamos, Julián un poco va a tratar de enfocarse, ¿no? Tratar de ser un seminarista y quizás ascender en la parte del clero, ¿no? Entonces todo ello eh, ambientado en la Francia post-restauración de la monarquía, ¿no? Con Luis XVIII y luego con Carlos X. Y lo que habla pues esta novela muy interesante es justamente todas las peripecias que él tiene que pasar, pero no solamente eso, ¿no? Sino también, digamos, una crónica del siglo XIX, que es el subtítulo que Stendhal quiso ponerlo, ¿no? O sea, en realidad Rojo y Negro es una crónica de Francia del siglo XIX, ¿no? Nos habla bastante de todo lo que es la cultura, la religión, la política, la parte de relaciones exteriores de Francia, ¿no? Y bueno, digamos, el devenir de un personaje de manera pues psicológica y realista, ¿no? Es una novela muy importante en su género porque Stendhal es considerado uno de los padres del realismo precisamente porque abandona, aunque obviamente vamos a encontrar vestigios de romanticismo, pero abandona la descripción tal vez tan grandilocuente o tan, digamos, siempre esplendorosa del pasado, ¿no? Sitúa en una historia contemporánea para él, en la cual se interesa bastante por la mecánica, digamos, del alma, ¿no? El raciocinio de los personajes, los monólogos, el mundo interior de cada personaje, ¿no? Lo cual lo hace muy realista. Y obviamente le dota al personaje de una, digamos, de una personalidad bien establecida, realista, sin, digamos, ser un héroe de novela, pero algo muy realista, ¿no? Una persona que, digamos, va en busca en parte del dinero, ¿no? Una persona que lo pinta un poco como relativamente hipócrita, ¿no? Y en el camino él va a conocer, pues, digamos, mujeres con las cuales tendrá una relación en distintos grados, que eso lo vamos a ver más profundamente, ¿no? Entonces, realmente les recomiendo la obra porque es la historia de un joven provinciano que trata de vivir y sobresalir, ¿no? En la época de restauración de Francia, ¿no? Y no solamente Stendhal pues nos cuenta su vida, sino también una gran amplia de conocimientos que es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y motivo por el cual he leído la obra tantas veces, ¿no? Entonces hasta aquí, digamos, les doy, digamos, una pequeña introducción a lo que vamos a hablar ahora posteriormente de Rojo y Negro, ¿no? También les recomiendo obviamente que si no han leído la obra, de preferencia no ver este video porque les malograría muchas cosas, ¿no? O sea, la obra, para que les guste, digamos, involucra bastante también el devenir de la obra. O sea, involucra bastante qué sucede con Julián a lo largo de la obra. Entonces les recomiendo en verdad que si no la han leído, mejor no vean esto y primero lean la obra para que puedan tener la experiencia completa, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre, bueno, primero mi experiencia personal con la obra, ¿no? Es obviamente mi novela favorita, es mi libro favorito de toda la vida, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Inicialmente les cuento que yo, por ejemplo, llegué a eso cuando yo estaba en el segundo de secundaria más o menos, ¿no? Tenía unos 13 años o 12.
Bueno, un profesor nos dijo elijamos una obra para leerla como trabajo, ¿no? Lo cual se hace en algunos colegios, y él nos contó a grandes rasgos pues de qué trataba Rojo y Negro. Como les digo, si ustedes no han leído la obra, les recomiendo no seguir escuchando este video porque acá ya les voy a hablar de todo lo que sucede, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar que él en verdad, el profesor, nos explicó la obra y nos dijo todo, incluso digamos que nos adelantó el final, ¿no? Nos dijo que era una novela pues realista, muy interesante, en la cual el personaje muere guillotinado, ¿no? Y bueno, su novio, digamos, besa su cabeza luego de ello, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, digamos, un poco, digamos, loca, pero muy romántica, ¿no? En la cual, me impresionó un poco y dije, bueno, vamos a tratar de, ¿no? O sea, me gustó mucho la obra, dije, es francesa, bueno, es realista, pionera y parece que es una obra muy interesante, ¿no? Entonces le encargué pues a mi padre que me lo compre, y a pesar de que yo tenía una experiencia leyendo varias obras, pero no tenía, digamos, como que un libro, o sea, que yo haya pedido que me regalen, ¿no? Un libro, ¿no? Entonces era mi primera experiencia así como para que me regalen, ¿no? Bueno, y mi padre me trajo esta edición que obviamente la tengo acá de recuerdo porque es una edición lamentablemente muy maltratada, digamos, ¿no? De Rojo y Negro, ¿no? Que me impresionó bastante, en verdad, porque primero, bueno, tiene como ustedes pueden ver acá, un retrato de un joven, obviamente así yo me lo imaginaba a Julián Sorel, ¿no? Más tarde me di cuenta, averiguando, que esto es el autorretrato del pintor francés Ingres, que tuve la oportunidad de verlo en Francia, que está en el castillo de Chantilly, por si acaso. Ya bueno, está en el rojo y negro, y como ustedes pueden ver acá también, ¿no? La contraportada, un color muy llamativo, ya se imaginarán ustedes que obviamente el libro estaba pues nuevo y era realmente reluciente para mí, ¿no? Y avisaba pues, decía, en 1827 en los Alpes, Antoine Berthet ha sido guillotinado por asesinar a Madame Michaud de la Tour, a quien amaba. Este suceso será para extender el punto de partida de Rojo y Negro, crónica del siglo XIX. ¿No? También las contraportadas te dicen todo en la final, y eso es un problema también, ¿verdad? No, y acá pues dice estándar rojo y negro, rojo-negro, un contraste muy, muy bonito. Y también me sorprendió que cuando leí la novela decía pues edición íntegra, ¿no? Yo no sabía lo que significaba que diga texto integral, ¿no? Nunca había tenido la experiencia de leer una obra tan larga, creo. Entonces me motivó bastante, pues, ¿no? Dije, voy a leer una obra, acá parece muy interesante, mi edición tiene más de 500 páginas, y pues en texto integral, ¿no? Entonces realmente cuando lo vi pues me motivó bastante, ¿no? El diseño, todo, ¿no? Y yo tuve la experiencia de leérmelo en 3 días. O sea, lo leí obviamente amaneciéndome, fue la primera vez que me amanecí leyendo un libro. Y lo acabé en 3 días, las 500 hojas, ¿no? Y a partir de ello yo he tenido varias relecturas. En verdad lo he leído más o menos 20 veces, un número realmente exagerado. Pero lo he leído tantas veces porque en verdad con Rojo y Negro bueno, yo por lo menos descubría cada vez nuevas cosas, ¿no? Yo había leído antes María, de Jorge Isaacs, una novela romántica, entonces obviamente la primera vez que lo leí lo vi, digamos, de ese lado, ¿no? El lado romántico, ¿no? Luego la segunda vez lo vi del lado, digamos, histórico, ¿ok? Porque te hablan bastantes cosas históricas. El tercero le vi un poco el lado político, y así poco a poco cada vez que leía el libro descubrí algo nuevo, ¿no? Y la cantidad de referencias que utiliza Stendhal, históricas y literarias, es realmente abrumadora. O sea, realmente este libro me ha permitido a mí aprender y buscar nuevos libros que leer, ¿no? Ahora les voy a explicar durante que les voy a hablar qué libros me motivó a leer, ¿no? Pero en verdad fue una fuente de conocimientos muy importante para mí, ¿no? A partir de esta hora recién me empezó a gustar, digamos, un poco la historia de Francia, y eso fue mucho más complementado cuando mi mamá me compró un volumen de historia de la humanidad de Larousse. Yo siempre les recomiendo a ustedes que si desean, digamos, aumentar su cultura, siempre les recomiendo leer libros de historia, ¿no? Porque los libros de historia, sobre todo los enciclopédicos, abarcan toda la cultura en general, ¿no? O sea, en ese libro yo aprendí historia, pero también obviamente religión, artes, cultura, etcétera, ¿no? Porque los libros de historia también te tienen que hablar de los procesos históricos, científicos y artísticos, ¿no? Entonces, ese libro de Larousse que les digo que lo leí, era de la etapa napoleónica, ¿no? Porque obviamente Julián habla de eso bastante y Rojo y Negro también, ¿no? Entonces ahí recién empecé a descubrir, digamos, la historia de Napoleón, que quizás también en los colegios nunca se nos explica la historia pues tal como es, ¿no? Son cosas muy, muy superficiales, ¿no? Entonces Napoleón conocía ya muy poco, ¿no? Waterloo, quizás una que otra batalla. Pero en ese libro enciclopédico de Larousse pues me permitió descubrir, ¿no? Qué tan grande fue el imperio napoleónico, los ideales que tenía, las guerras que hubo, ¿no? Los intereses creados de todos los países, digamos, por acabar con la Francia imperial, ¿no? Y pues digamos que eso también me motivó mucho más para conocer sobre la historia de Francia, que ahora yo más o menos sé, ¿no?
Entonces realmente Rojo y Negro me abrió, digamos, las puertas de esa cultura francesa que hasta ese entonces yo no había investigado demasiado, ¿no? Les recomiendo bastante, por ejemplo, sería bueno que lean Rojo y Negro con un poco de conocimiento, ¿no? O sea, tal vez si ustedes no conocen nada de la historia de Francia, ustedes pueden leer Rojo y Negro y les parezca una novela muy difícil, complicada, o en todo caso, como que no te aporta datos muy importantes, ¿no? Pero en cambio, si ustedes conocieran, en todo caso, si ustedes leen el libro y por ahí ven cosas que no saben autores, literatos o procesos históricos, sería bueno que ustedes investiguen para que ustedes, ¿no? Conozcan realmente qué quiere decir Stendhal, ¿no? En el caso de la historia de Napoleón, yo les recomiendo, por ejemplo, hay una serie que se grabó en Francia, ¿no? Se grabó en francés y en inglés, que la pasaron en History Channel, pero que ustedes las pueden buscar en YouTube. Abajo les voy a dejar la dirección de la serie, que es Napoleón, del año me parece 2000, ¿no? En el cual estuvo Gerard Depardieu. El actor principal no me acuerdo el nombre ahorita, pero es un actor muy importante francés también, que hizo Napoleón un papel espectacular. Y bueno, de Josefina hizo Isabella Rossellini, ¿no? Isabella Rossellini, la italiana, hizo el papel de Josefina. Entonces, es una serie muy larga, creo que dura más o menos 6 horas, porque son 4 capítulos de hora y media cada una, que abarca toda la vida de Napoleón, ¿no? Entonces, y de la Francia imperial. Entonces, les recomiendo bastante que la vean, están en todos los idiomas disponibles, español, francés, inglés, en YouTube. Y eso de ahí les va a ayudar bastante para ustedes, digamos, a ambientarse en la época de, más o menos, pues, ¿no? De Rojo y Negro, ¿no? Entonces, bueno, y terminando con mi experiencia personal, como les digo, entonces eso de todo me dio, digamos, un interés por la cultura francesa, interés por aprender el francés, que ahora lo sé, y también interés por viajar a Francia, que lo cumplí hace unos años yendo a París, ¿no? En París recorrí varios lugares donde estuvo Napoleón y también, pues vi el retrato, como les digo, que tengo acá en mis manos de Ingres, ¿no? Hablando sobre el autor es Stendhal, no, en verdad se pronuncia Stendhal, yo siempre le decía Stendhal. Es Stendhal, que es un seudónimo, parece obtenido a partir de una ciudad alemana que a Stendhal le maravillaba, ¿no? Pero su nombre verdadero es Henry Bayle, ¿no? Henry Bayle, ¿no? Henry Bayle. Él nació en el año de 1783 en Grenoble, ya que es una provincia de Francia relativamente importante. Hay una universidad con su nombre, me parece, en la actualidad. Y bueno, hablándoles un poco de la vida de Stendhal, en verdad es muy interesante, ¿ya? Stendhal ha producido muchos libros y muchos autobiográficos. Por ejemplo, para conocer su vida de niño, ustedes pueden leer la vida de Henry Brulard, que es un testimonio autobiográfico, ¿no? Y en él cuenta más o menos cómo él, de muy pequeño, perdió a su madre, ¿no? Una pérdida muy dolorosa para él. Y a partir de ese tiempo puede ser una persona, digamos, como que un poco resentida, digamos, ¿no? Odiaba el lugar donde había nacido, Grenoble, no le gustaba, ¿no? La ciudad, el espacio, por todas las vivencias que tuvo de niño con su padre, que según él siempre, nunca se llevaron bien, ¿no? Nunca se llevaron bien. Pero Stendhal pues hacía estudios de religión, ¿no? De latín, que sabía mucho, por eso hay varias cosas inspiradas en él para la obra. Y también era muy bueno en matemáticas, ¿no? Entonces, sabiendo eso, lo mandaron a París para estudiar en la Escuela Politécnica matemáticas, ¿no? Pero luego posteriormente entró en el servicio de un pariente suyo, que era el conde Darú, ¿no? Que era una persona muy importante y que rápidamente, digamos, vinculó a Stendhal con el círculo napoleónico, ¿no? El círculo imperial. Entonces ahí es que que Stendhal se hace oficial de caballería, ¿ok? Entonces él es, me parece sargento de dragones, ¿ya? En el regimiento de Napoleón, que fue a invadir Italia en el año más o menos 1800. Entonces él fue, digamos, un partidario napoleónico, ¿no? Y llevó pues a cabo una vida, digamos, interesante, llena de aventuras, un poco mundana, ¿no? Entonces es en su viaje a Italia, ¿no? Como oficial de caballería, que él descubre, digamos, la cultura italiana, ¿no? Y descubre también un carácter nuevo, ¿no? Digamos, un carácter nuevo de personalidad, a pesar de que ahora obviamente siempre se dice que no hay que juzgar a las personas por su origen, etcétera, etcétera. Pero digamos que en la época estaba muy de común decir, ¿no? El carácter italiano, el carácter francés o el carácter inglés. Entonces, descubren el carácter italiano, digamos, una propensión más abierta para el amor, más sincera, ¿no? Sin tanta fatuidad, hipocresía, digamos, que él había visto en París, ¿no? Entonces, algo así él piensa, ¿no? Un carácter más pasional el italiano. Y por ello es que él se interesa bastante en la cultura y, digamos, siempre ensalza lo italiano, ¿no? Conoce algunos músicos importantes, visita la ópera, la Scala de Milán, ¿no? Donde él pasó mucho tiempo.
Entonces realmente él estuvo muy compenetrado con la cultura italiana, ¿ya? Stendhal, y por eso les contaré que luego escribió algunas obras sobre eso, muchas obras sobre eso. Y obviamente pues fue quizás una de las épocas más felices que él tuvo, ¿no? Imagínense ustedes joven, ¿no? Brillante soldado, ¿no? Y los soldados del ejército napoleónico pues vivían una época, digamos, de novela, ¿no? Obviamente prescindiendo de la guerra, que como ustedes sabrán pues no es un tema así de, digamos, para reírse ni divertido, pero sí yo creo sinceramente que en el siglo XIX, que es el mejor siglo, uno de los mejores siglos de la humanidad, el imperio napoleónico y el ejército eran un conjunto de personas, digamos, que atravesaba por un momento fuera de lo común, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, los húsares, ¿no? Muy tempranamente se hacían guerreros y en base a su valentía ellos podían, digamos, aspirar a hacer algo más, ¿no? El imperio napoleónico acabó un poco eso con, digamos, la aristocracia y la nobleza, que ya había sido derribada por la revolución, pero permitía a las personas de más baja extracto social poder ascender, ¿no? Se hablaba de miles de casos, obviamente, de personas, por ejemplo, campesinos, no sé, vendedores de abarrotes que en base a su valentía y su espada, ¿no? Ascendían a ser coroneles, generales y hasta mariscales, ¿no? Entonces, fue una época realmente, digamos, brillante para la juventud, ¿no? En la cual ellos también, obviamente, tenían, digamos, aventuras amorosas con muchas mujeres en las cuales, ellos llegaban a países distintos peleando, ¿no? Eran admirados, digamos, por mucha gente en esa etapa del siglo XIX europeo, ¿no? Entonces, digamos que Stendhal vivió de eso, ¿no? Vivió de eso, de sus amoríos, de la cultura, la música que él veía, ¿no? El teatro, las óperas, etcétera. Una persona muy, muy instruida, ¿no? En verdad Stendhal, a pesar de que parece una persona muy frívola, ¿no? Leyendo ustedes Rojo y Negro, quizás otras novelas pueden ver eso, en verdad era una persona muy pasional, ¿no? Y en verdad era una persona que, digamos, había tenido experiencias amorosas un poco frustrantes, ¿no? Y eso se ve bastante en sus obras autobiográficas que ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Bueno, y posteriormente a esta etapa, digamos, italiana que tuvo, él volvió a Francia y luego, mayormente ya no se desempeñó como militar, sino como diplomático, ¿no? Estuvo posteriormente me parece en Alemania, estoy seguro también cerca de Rusia, hasta la caída del Imperio Napoleónico, ¿no? Una vez que el Imperio Napoleónico cae en 1815, luego él entra en la etapa de la restauración, ¿no? En la cual, digamos, él fue parte también y se desempeñó también como cónsul, ¿no? Fue cónsul en Roma, luego también me parece que fue cónsul en Civitavecchia, no estoy seguro si fue en Nápoles, pero el asunto es que a partir de ahí él hizo viajes a Londres, o sea, estuvo, digamos, en viajes por periodos más o menos largos de tiempo, ¿no? En el cual él se desempeñó como diplomático y también como literato, ¿no? Entonces, como literato conoció a mucha gente importante, ¿no? Por ejemplo, a Balzac, a Lord Byron también, ¿no? Y tuvo relaciones sobre todo de amistad con Mérimée, ¿no? Que era también un francés muy importante literato, ¿no? Bueno, entonces murió en París más o menos en el año 1843 de un ataque de ACV, ¿no? Cerebral. Pero Stendhal, digamos, no gozó de una fama muy importante en su tiempo, ¿no? Eso es algo muy, siempre comentado por todos los historiadores y literatos, ¿no? Digamos como que sus obras en su tiempo no fueron tan, nombradas ni ensalzadas. Balzac le dedicó un comentario muy importante a su Cartuja de Parma, pero en verdad no logró el éxito que digamos merecía, ¿no? Aunque obviamente él sabía que su éxito tal vez vendría después, ¿ya? Entonces, en cuanto a sus obras, que les voy a decir más o menos para que ustedes conozcan, he leído varias obviamente, no es el autor que he leído más de sus obras. Su primera novela es Armancia, ¿ya? Armancia trata de un joven parisino, ¿ya? Octavio, que es realmente aristócrata, tiene sus padres que son condes, ¿no? En París. Y, bueno, digamos, conoce a Armancia, que vendría a ser una prima suya de procedencia rusa, ¿ya? Un poco humilde. Entonces, digamos que trata sobre su experiencia, ¿no? Con ella, digamos, su historia, en el París de más o menos 1820, también de la Restauración, ¿no? Y ahí Stendhal nos hace presencia, nos presenta muchos personajes muy importantes, ¿no? Condes, duques, mujeres, digamos, de la alta sociedad, ¿no? Y su devenir en verdad es bien interesante. Es una novela relativamente corta, no es tan larga como Rojo y Negro, pero que es muy interesante, tiene más que todo tintes románticos, ¿ya? Entonces yo sí la recomiendo, o sea, Armancia. Luego otra de las obras más importantes que tiene es Rojo y Negro, que ahora vamos a hablar ampliamente después, ¿no? Posteriormente él publica La Cartuja de Parma, ¿ya? La Cartuja de Parma es, digamos, un elogio a la Italia que él conoció, ¿verdad? O sea, se trata la historia de Fabrizio del Dongo, que es
digamos, es el hijo, ¿no? Es el hijo de un marqués importante también, ¿ya? El marqués del Dongo, ¿no? Él es Fabricio Valserra, pero también llamado Fabricio del Dongo. No, y nos habla, digamos, de sus aventuras que él tuvo en Francia, ¿no? O sea, es muy interesante porque Fabricio viaja a Francia para tratar de pelear por Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando él vuelve en 1815, ¿no? Para tratar de hacer el último esfuerzo, ¿no? Entonces, realmente la parte que más me gustó fue justo esa, ¿no? Cuando Fabricio, italiano, va a Francia y se interna en el ejército de Napoleón, ¿no? Y realmente el relato que hace Stendhal de la guerra, de la batalla de Waterloo, es uno de los más interesantes que he leído. Y como dicen muchos, fue incluso base para la obra Guerra y Paz que hizo Tolstoy, ¿no? En la cual utilizó bastante, digamos, el ambiente guerrero, ¿no? Épico en las batallas contra Napoleón. Entonces realmente Stendhal hizo, digamos, un prodigio ahí de descripción de la guerra, ¿no? De las crueldades de la guerra, de la parte, digamos, buena, de la parte mala. La parte gloriosa más que todo, más que buena, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y luego posteriormente pues se habla de los caracteres de la pequeña corte de Parma, ¿no? Como la duquesa Sanseverina, que era la tía de Fabricio, ¿no? Que tenía un interés ahí por ahí secreto por él. De el conde Mosca, ¿no? Un ministro muy importante de Parma, del rey de Parma, digamos, ¿no? Ernesto. Y así, entonces habla bastante, digamos, de la corte de Parma, ¿no? Sus relaciones, sus intrigas y la historia de Fabricio del Dongo, ¿no? Obviamente también habrá por ahí un desenlace romántico que tal vez a algunos no les guste y a otros sí. Entonces, de esa obra también hay una película muy interesante, y ahora les voy a hablar más tarde de las películas de rojo y negro. Pero de la Cartuja de Parma hay una película que se ha grabado, me parece, en el 2011 o 12, no recuerdo muy bien. También les voy a dejar abajo, hay un tráiler de la película, ya, pero no hay no hay la película en extenso, pero hay un tráiler de la película abajo. Ya les voy a mandar el enlace. Fue una película italiana-francesa, ¿no? O sea, le hicieron actores franceses y actores italianos, pero mayormente pues la dirección la tuvo Rai, ¿no? El canal italiano. O sea, la película está en italiano. Es una película muy interesante. La he visto más o menos completa y visualmente es lo máximo. Reproduce bastante la obra La Cartuja de Parma. O sea, realmente es muy recomendable. Lo único malo que tengo que decirle a esa película es que la parte justo en que Fabricio viaja a Francia y combate es realmente lo peor, porque durará menos unos 5 minutos, ¿no? De lo cual en verdad pues la obra te hablaba un montón, ¿no? Me parece primero que no ha sido hecho por el presupuesto, supongo, y segundo por la parte como que es una producción italiana y la parte francesa como que tal vez no les interesó mucho, ¿no? Pero realmente esa parte es la peor, o sea, no está casi graficada y era una de las partes que más me gustaba, ¿no? Pero también les recomendaría de todas maneras ver esa película, ¿no? Luego, Stendhal ha producido varias novelas como que incompletas, ¿no? Hay una que es Feder, ¿no? Que lo he leído, o El marido adinerado creo que se llama, que trata la historia de un alemán que viaja a París y trata de sobresalir, es muy interesante también, pero está incompleta, ¿no? Luego también está Lucien Leguin, que es también un militar de la época de la Restauración, también incompleta. Luego está Crónicas Italianas, ¿no? Como les digo, Stendhal tan apasionado por la cultura italiana, escribió también unas crónicas que eran más que todo, digamos, como que historias tradicionales italianas, reales, que él las ambienta en un mundo romántico, ¿no? O sea, muy interesante, ¿no? De condesas, de duquesas, ¿no? Historias muy cortas, porque son como que cuentos, que él reunió bajo el nombre de Crónicas Italianas, ¿no? Luego Stendhal también ha escrito una obra interesante que se llama Del Amor, ¿no? Del Amour en francés. No es una guía como que ustedes podrían pensar como que el arte de amar de Ovidio, ¿no? En verdad más que todo es una reseña, digamos, una explicación o una tesis, no sé cómo llamarlo, sobre qué es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Qué clases de amor hay? Etcétera. O sea, no es un manual como para conquistar chicas, sino más que todo para decir la evolución del amor a través de la historia, ¿no? Entonces Stendhal ahí habla de muchas cosas, es un compendio en verdad espectacular porque te traduce muchas experiencias reales y históricas que hubo a partir, digamos, casos, ¿no? de amores, digamos, a lo largo de la historia. Habla también como, la parte más interesante que me parece es cómo habla él, cómo el alemán, digamos, como el italiano, como el francés, cada uno ama a su manera, digamos, ¿no? Distintas tonalidades del amor. Y habla bastante, como les digo, un montón de experiencias de condes, de duques, habla bastante de producción literaria, ¿no? Obras de teatro, etcétera. Todo lo concerniente al amor. Pero lamentablemente Stendhal cuando habla o sea, tiene obras como estas, tipo ensayísticas, me parece que ahí es cuando menos sobresale, ¿no? O sea, muchos coinciden en que Stendhal, como lo decía Ortega y Gasset, creo, o sea,
tenía muchas teorías, pero era un mal teorizador. O sea, por lo tanto no les recomiendo empezar con esas obras, ¿no? Ni las autobiográficas, ni las tipo ensayísticas. En las tipo ensayísticas, Stendhal tiene, por ejemplo, también lo que es la vida de Rossini, por ejemplo, ¿no? Shakespeare, también sobre Shakespeare. Tiene journal de viajes, ¿no? Por ejemplo, Roma, Nápoles y Florencia, paseos por Roma, ¿no? Y así tiene varios tipos ensayísticos, ¿no? Quizás no tan interesantes, ¿no? Y los autobiográficos, ahí tengo que mencionar a Recuerdos de Gotismo, en el cual él habla sobre la etapa que él vivió más o menos en París, ¿no? En el año 1800, época de los 20, 30, ¿no? Los viajes que hizo a Inglaterra, ¿ok? Y ahí es muy interesante porque habla también de sus relaciones, como les digo, con personajes importantes, ¿no? Obras nuevas que veía. Quizás un poco más interesantes, a Recuerdos de Gotismo. Y la otra es la que les dije, Vida de Henry Brulard, en la cual él habla más que todo de sus recuerdos de infancia. Ahí quizás a mí no me gusta tanto porque como que habla mucho de la relación que tenía de odio con su padre, ¿no? Con una tía suya, digamos lo traumatizante que le parecía que lo encerraban, ¿no? Y le obligaban a estudiar latín y no lo hacían, no le dejaban que salga a jugar con los chicos de la calle, etcétera, ¿no? Digamos que es un poco menos interesante, ¿ya? Esa parte. Entonces, como les digo, entonces ya resumiendo, ¿no? Stendhal tiene obras muy importantes, Rojo y Negro primero, La Cartuja de Parma, Armance tal vez, ¿no? Lucien Leuwen, Las Crónicas Sicilianas y por ahí otra obra de ensayos y muy interesante, ¿no? La parte autobiográfica de ensayos sí la recomiendo a los que ya quizás hayan leído las obras anteriores porque quieren conocer más a Stendhal, ¿no? De qué, por ahí en qué se basaba algún personaje de Rojo y Negro, ¿no? Ahí Stendhal habla incluso un poco de ciertas inspiraciones que él tuvo para la obra, ¿no? ¿Por qué eligió un personaje, por qué otro? ¿Por qué hacía la extensión tan corta de los capítulos de Rojo y Negro, etcétera? O sea, realmente si ustedes quieren conocer más a Stendhal, ¿no? De las pasiones que él tuvo y quizás se vieron reflejadas eso en algunos personajes de la obra, ¿no? Entonces sí es interesante si ustedes quieren completar de leer a Stendhal, ¿no? Entonces realmente es un, para decirles las características que me gustaron mucho de Stendhal, es un personaje, como les digo, que ve las cosas de una manera muy realista, un poco distanciada. Tiene una ironía muy fina, sarcástico muchas veces. Sus obras son muy entretenidas para mí, o sea, las novelas por lo menos, o sea, siempre son obras muy intensas en las cuales el personaje lucha bastante, se atreve, tiene circunstancias nuevas en las cuales siempre trata de vencer, ¿no? Los personajes son muy pasionales, románticos, o sea, realmente tiene como que sus obras mucho de qué hablar, ¿no? En cuanto al estilo de escritura también es una escritura muy fina, habla bastante de cosas históricas, de cosas literarias. Es relativamente sucinta, no cae en descripciones abundantes, ¿no? En clichés, digamos, de la época romántica, ¿no? Y también lo más interesante de él justamente que lo abarca en la historia, en la época realista, es que habla bastante del sentimiento de la persona y de los pensamientos, ¿no? O sea, en sus obras vamos a ver exactamente lo que pensaba Julián, lo que pensaban los personajes, ¿no? Por qué pensaban eso, por qué actuaban con eso, las motivaciones que tenían, tanto, no sé, religiosas, motivaciones amorosas, motivaciones éticas, motivaciones de cada personalidad de cada personaje, ¿no? Entonces es muy interesante. Y por otra parte también Stendhal te grafica de una manera muy interesante la época en la cual habla, ¿no? El tipo de personas, la corrupción, la política, ¿no? Los intereses que había, ¿no? Y el ambiente histórico de cada novela. Entonces realmente el resultado pues es un tratado muy pasional, muy personalista, ¿no? Y muy introspectivo de los personajes, pero sin descuidar el aspecto descriptivo, histórico en el cual se relaciona el personaje y las relaciones sociales que traba con cada uno de las personas que les toca tratar, ¿no? Entonces realmente Stendhal, para mí, como les digo, es un realista muy interesante y con un estilo de escritura muy peculiar, ¿no? Quizás en sus escritos muchas veces pareciera como que él es un poco eh, soberbio porque le gusta juzgar a los literatos, le gusta juzgar las situaciones por las cuales pasan sus personajes, ¿no? Se atreve incluso a hacer extrapolaciones, ¿no? Él hace esto porque tenía un motivo tal, ¿no? Si hubiera hecho esto, el personaje hubiera terminado tal, ¿no? Él está acostumbrado a tal circunstancia, por lo tanto no puede comprender tal situación, no sé, aristocrática, por ejemplo. Entonces, Stendhal juzga mucho en general, ¿no? A los literatos, al ambiente histórico, a la política, y eso a mí me gusta mucho. Quizás a algunas personas no les puede gustar como que
como que parezca omnipresente, pero hace como que le da el estilo de él, ¿no? Le da la visión personal de él sobre todo lo que él cuenta y lo que testimonia, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar ya de manera muy extensa de la obra. O sea, les voy a contar el argumento, ¿ok? Les voy a hablar del argumento en general, prácticamente les voy a hacer un resumen, pero recontra amplio de todo lo que sucede en la obra. Y por ahí mi interés más que todo era decirles ciertas cosas, ciertas explicaciones que quizás algunos no pueden comprender por el ambiente histórico, ¿no? Les voy a hablar un poco de por qué ciertas cosas se explican así. Y quizás eso es lo que les pudiera interesar, ¿no? Un resumen muy bueno de la obra, en general muy extenso. Y también una que otro comentario sobre la época que toca hablar Stendhal, ¿ya? Y obviamente comparado con algunos estudios literarios que he leído sobre, digamos, interpretación de la obra, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar hablando de Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Ya les expliqué por qué se llama Rojo y Negro, ¿no? La historia, como les digo, empieza, ¿no? Hablando sobre la ciudad de Verrières, ¿no? La ciudad de Verrières es la ciudad en la cual nace y se educa nuestro personaje, ¿no? Que se llama Julián Sorel, ¿no? En varios libros ustedes pueden verlo como que dice Julien, la pronunciación francesa que sería Julien, ¿no? Pero yo le digo la parte castellanizada Julián, ¿no? Entonces Julián Sorel es un joven, más o menos 18, 19 años, pobre, ¿ok? Muy pobre, que vive en la ciudad de Verrières, que tiene como padre, su padre, el señor Sorel, es una persona analfabeta, muy fuerte, muy vigorosa, que trabaja en una carpintería, ¿no? Es un aserrador, ¿no? Y tiene dos hermanos, hermanos mayores que él, mucho más corpulentos, que siempre lo maltratan, ¿no? Tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Lo golpean, lo hacen ver, digamos, como el hijo más débil, ¿no? El hijo más inservible de la familia, ¿no? Entonces, pero ellos también son, digamos, analfabetos. Y Julián, en cambio, desde muy joven tuvo, digamos, la ayuda del tío, el hermano de su padre, que era cirujano en el ejército napoleónico, ¿ok? Entonces, de acá ya vamos viendo la influencia que tiene Napoleón en Julián Sorel, ¿no? Entonces, Stendhal cuenta cómo, por ejemplo, Julián cuando era muy niño veía a los dragones, ¿no? A los dragones del ejército de Italia, ¿no? Los dragones son la unidad de caballería que tenía Napoleón, que justo como les conté, ¿no? Era en la cual Stendhal había participado, ¿no? Entonces, por eso habla de ellos, ¿no? Entonces, Julián veía pues a los ejércitos napoleónicos y le entraba, digamos, el deseo militar, ¿no? El deseo por la vida militar, por la vida de batallas y gloria, ¿no? Del imperio napoleónico, ¿no? Y el cirujano mayor, una vez retirado, le empezó, digamos, a enseñar a Julián a leer y, digamos, también le enseñaba parte de historia que él sabía, ¿no? Que era mayormente sobre las campañas de Napoleón. Entonces, digamos que el cirujano fue como para Julián como que un segundo padre, ¿no? Como que un verdadero padre, el cual le dio dos libros, ¿no? Uno de ellos era el Memorial de Santa Elena, ¿ok? Escrito por el Duque de las Casas, como ustedes sabrán, que habla sobre el testimonio que Napoleón hizo sobre toda su vida, ¿no? O sea, el Memorial de Santa Elena reúne una autobiografía hecha por el mismo Napoleón, escrita por el Duque de las Casas, Conde de las Casas, en las cuales él dice pues toda su historia, ¿no? Desde que fundamentalmente cómo, por qué y cómo construyó el imperio napoleónico y las batallas, ¿no? Entonces obviamente es un relato muy grandilocuente, ¿no? En el cual Napoleón habla de una manera muy, digamos, vanidosa, tratando de alabarse a sí mismo, ¿no? De las grandes batallas, de cómo su ejército era pues un ejército invencible, ¿no? Y su gran interés supuestamente por la grandeza de Francia y la humanidad, ¿no? Entonces, Julián, digamos, crece así, crece entre el Memorial de Santa Elena y también un libro que es Las Confesiones de Rousseau, ¿no? Ustedes conocerán a Rousseau, muchas obras importantísimas, Emilio, La Educación, La Nueva Eloísa, pero ahí nos habla que Julián había leído Las Confesiones de Rousseau, que eso es una obra que también la tengo, que no le leo aún, pero es una autobiografía del propio Rousseau, ¿ok? Rousseau era un filósofo muy importante de la época de la ilustración y él hablaba mucho de eso, ¿no? Y ahí quizás habla, según lo que dice Stendhal, de lo que era la aristocracia y lo que era el pueblo. Entonces como que Rousseau, según él, dice que hablaba muy mal de la servidumbre, de la gente, digamos, del pueblo. Entonces como que Julián había desarrollado un cierto complejo en tanto, ¿no? Había desarrollado un orgullo muy fuerte, pero también una idea de como que él nunca quería ser un vasallo, ¿no? Que siempre quería relacionarse
con gente de la alta sociedad, pero no tanto como para ser el rico, sino, o, perdón, aristócrata, sino digamos como que él consideraba que su alma estaba mucho más elevada que el vulgo, algo así, ¿ya? Entonces tenemos a un joven de 18 19 años que le encantaba leer, ¿ok? O sea, le encantaba la lectura, que tenía muy pocos conocimientos sobre lo que son las relaciones sociales, ¿ok? Jamás había tenido enamorado, ¿no? Y lo poco que sabía de mujeres era como dice Stendhal, lo que había leído en las memorias de Napoleón, ¿no? Y pero que era una persona que digamos era muy inteligente, una memoria prodigiosa, ¿no? Que la memoria prodigiosa es lo que a lo largo de la novela pues nos habla muchas veces, ¿no? Entonces, inicialmente Julián había querido ser obviamente militar, pero posteriormente con la caída de Napoleón, ¿no? Y la instauración de la restauración con Luis XVIII, veía pues que obviamente que las personas que más, digamos, dinero sacaban ya no eran los militares, sino más bien los religiosos, ¿no? Entonces, en base a esto, Julián, a una edad más o menos de la adolescencia, decide cambiar su chip, digamos, y la idea inicial que tenía, y dice pues, para ganarse el pan, mejor ser sacerdote. ¿Ya? Entonces acá obviamente empieza la pintura de este personaje, ¿no? Es un personaje realista, es un personaje que quizás Stendhal te lo pinta de un inicio, es una persona hipócrita, te le dice, ¿no? Es una persona hipócrita porque no cree en Dios realmente, Julián, ¿ok? Pero trata de dedicarse al sacerdocio, porque sabe que eso les va a sacar de su pobreza, ¿no? Y él, así como Stendhal quiso salir de Grenoble, Julián quiere salir de Verrières. Considera que estando en Verrières va a estar con personas vulgares, y que él quiere ser algo más. Quiere ser rico y se imagina, ¿no? De niño, estando en París y que las mujeres más bellas de París lo busquen a él y, digamos, hagan su grandeza en general, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, piensa Julián a los 18 19 años. Mientras tanto, el alcalde de Verrières, el señor de Renal, ¿ok? El señor de Renal, interesado en la crianza de sus hijos, busca un preceptor, ¿no? Un preceptor es en ese tiempo, digamos, como que lo que vendría a ser una institutriz, que se encargaría de la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces este deseo que el alcalde inicialmente lo tenía también un poco por vanidad para decir, no, que mis hijos tienen preceptor, entonces habla con justamente el papá de Julián para ver que Julián puede ingresar a su casa como preceptor, ¿no? Para eso Julián, como les digo, había tenido estudios, aparte de los que le mencioné, con el párroco de la comunidad, que era el cura Chelan, ¿no? El cura Chelan es, digamos, el mayor amigo de Julián, un anciano venerable, sacerdote, muy austero y muy humilde, una persona recta, que le empieza a enseñar a Julián latín, ¿no? Latín y la Biblia. Entonces Julián había obtenido tantos progresos, como les digo, no por el amor a Dios, sino más bien por el interés que él tenía de, digamos, de seguir la carrera eclesiástica para obtener dinero, ¿no? Entonces Julián, pues, sabe mucho latín, ¿ok? Y tiene una memoria prodigiosa y logra memorizar la Santa Biblia, ¿no? En latín. Entonces, con estos, digamos, estos antecedentes, el alcalde se informa por el cura, le recomienda a Julián y Julián va al servicio, ¿no? Cuando su padre le dice para ir al servicio, Julián le pregunta, entre las tantas cosas, si él iba a comer con los criados, ¿no? O sea, realmente, como les digo, tenía él siempre un orgullo, entre comillas, digamos un complejo, ¿no? De que él no quería estar en los criados, él quería en todo caso comer con, digamos, con los señores de la casa. O sea, tenía un orgullo muy, incluso patológico, ¿no? Una persona muy orgullosa. Bueno, entonces el padre lo trata mal, ¿no? Lo trata como lo peor que él considera que era el hijo, digamos, ¿no? El peor hijo que tenía, que no le ayudaba mucho en su carpintería. Y pues acepta por una suma, una cierta cantidad pequeña, más o menos 300 creo francos al año, que Julián vaya a enseñar donde el alcalde, ¿ya? Entonces, y ahí empieza la historia, digamos, romántica de Julián, ¿no? Julián ingresa a los 18 19 años y es recibido por la esposa del alcalde, que es la señora de Renal. La señora de Renal más o menos tenía en ese tiempo 30 años y ella era una producto, digamos, de la crianza de la institución del Sagrado Corazón francés, ¿no? El Sagrado Corazón es una institución religiosa, ¿no? Obviamente de colegio religioso, en la cual ella había ido muy joven y digamos, había sido siempre protegida, ¿no? Por esta congregación. ¿Por qué? Porque ella era una mujer muy rica, o sea, su tía era una mujer beata, una mujer soltera, que tenía gran cantidad de dinero, ¿no? Y ella iba a ser la heredera. Entonces siempre la señora Renal, digamos, como que se crió en un ambiente aristocrático, ¿no? Y siempre, digamos, un poco envidiada por sus compañeras del Sagrado Corazón. Entonces ella, digamos, como que nunca tuvo experiencia mayormente de ilustración, no tuvo experiencia de la vida, no tuvo relaciones amorosas, digamos, como que importantes. Entonces siempre se crió, digamos, bajo una manera muy religiosa, conservadora,
y considerando que pues las instituciones monárquicas era lo ideal, ¿no? Entonces es una persona, digamos, muy ignorante en cuanto al tema del amor y experiencia, ¿no? Y cuando ella se hace joven, rápidamente, digamos, tiene pretendientes, ¿no? Dentro de esos pretendientes estaba el alcalde y también el señor Valenot, ¿no? El señor Valenot, que vamos a hablar de él después, era una persona, digamos, era un burgués, ¿no? No era un aristócrata, era una persona burguesa, digamos, una persona de orígenes pobres e incluso un poco oscuros, que rápidamente se hace rico, ¿no? Digamos que se hace digamos el típico vivo, ¿no? O sea, es una persona que ingresa a la ciudad y que rápidamente logra mediante especulaciones hacer fortuna más o menos relativamente moderada, y es un burgués enriquecido, ¿ya? Es una persona vulgar, es una persona relativamente guapa, dicen, ¿no? Cuando era joven, y que le gustaba llamar mucho la atención de las chicas, ¿no? Entonces digamos que era una persona que muy avasalladora, muy ¿no? Bravucona, que trata de también de tener la atención de la señora Renal, ¿no? Pero no lo logra, ¿no? Y al final, Luisa, que es el nombre de la señora Renal, que no se repite casi nunca, digamos, se inclina por el alcalde, ¿no? Obviamente no era alcalde en esa época, pero se inclina por él porque era una persona, digamos, más respetable, más tranquila, etcétera, ¿no? Entonces, quizás no, obviamente no era amor lo que sentía, pero se une a él, ¿no? Y tiene 3 hijos, ¿no? Con el señor Renal. Entonces, cuando Julián entra a la casa, ¿no? Muy atemorizado, y la señora Renal también muy atemorizada, pensando que el preceptor iba a ser una persona muy cruel, etcétera, ¿no? Y se encuentra con Julián, que era un joven guapo, incluso, digamos, un poco delicado, ¿no? Delgado. Entonces, ella rápidamente cambia su impresión que tenía de él, ¿no? Y le llena de alegría tener un preceptor, digamos, tan joven, sabiendo que quizás no va a ser tan severo con sus hijos, ¿no? Aún así, los cambios, digamos, se dan, ¿no? Julián ha recibido con toda la educación del alcalde, obviamente, y es respetado, digamos, como señor, como una persona, pues, importante en la casa, ¿no? Durante una de las tertulias que tienen, Julián, para demostrar su sapiencia con los chicos, con los niños y con la población que viene a verlo, hace que los chicos elijan una parte de la Biblia que está en latín, y él repite recita toda la cara de la parte que los chicos le indican, ¿no? Digamos, un ejercicio de memoria muy impresionante, ¿no? O sea, le dice a los chicos, ya, abre una parte de la Biblia, lee unas frases y yo recito la página completa de memoria en latín, ¿no? Entonces, esta habilidad de Julián le gana el respeto del alcalde y el respeto de todas las personas que, digamos, llegaron a conocer al talento del joven preceptor que ingresaba, ¿no? Entonces, Julián al inicio empieza pues la enseñanza de los chicos de una manera muy buena, relativamente buena, y en el camino la señora Renal va obviamente descubriendo cómo es él, ¿no? Porque empieza a tener, digamos, más contacto con él por ser la señora de la casa. Y ve pues que Julián era una persona relativamente pobre, pero muy orgullosa, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, Julián no tenía, digamos, camisas suficientes y tenía que hablar con Elisa, que era la doncella de la señora Renal, para que le pueda lavar las camisas de manera más o menos frecuente, ¿no? Entonces, ahí la señora Renal, viendo eso, que era muy pobre, ¿no? Y ella siendo tan rica, pues como lo es, ¿no? Se le ocurre la idea de ofrecerle a Julián un poco de dinero como un regalo para que pueda comprarse camisas, ¿no? Cuando la señora Renal hace eso, la respuesta que tiene Julián es muy violenta, ¿no? Julián se molesta, se indigna y dice, bueno, o sea, ¿cómo pretende usted que yo reciba dinero de usted? Pues, ¿no? Yo solamente recibo dinero del señor Renal y pues tengo mis cuentas bien establecidas, algo así, ¿no? Piensa que la señora Renal lo ha tratado como un criado, como una persona, digamos, de baja condición, ¿no? Y eso, digamos, que es el primer avisor de la dificultad de las relaciones que podrían tener la señora Renal y Julián, ¿no? Julián es una persona muy orgullosa, la cual considera que como un insulto lo que ha hecho la señora Renal, y más bien la belleza que tiene ella hace que Julián se sienta un poco distanciado, ¿no? O sea, no es que la belleza le llama la atención, al contrario, ¿no? La belleza en ella hace que Julián tome un poco por orgullo, distancia, ¿no? Pero a partir de esto, digamos que la señora Renal trata un poco de complacer a Julián, ¿no? Compra libros, etcétera, y empiezan a hablar un poco, empiezan a hablar de cosas ya, ¿no? Aparte de, digamos, la labor de Julián con sus hijos, ¿no? Empiezan a hablar de cosas personales. Ahí se ve claramente cómo Julián, la inexperiencia que tiene, ¿no? Entonces, cuando hacen resúmenes de la obra, siempre dicen por ahí, no, que la obra trata de un joven que trata de que una revista, ¿no? Una persona revista que trata de escalar mediante enamorando mujeres. Pero eso definitivamente, para quien ha leído la obra, no es así, ¿no? O sea, Julián es una persona realmente inexperta, o sea, jamás ha tenido enamorada,
no sabe, digamos, cómo hacerlo y en él cae en la cuenta durante su estancia del amor, ¿no? Entonces, la señora Renal cada vez más, digamos, le cobra precio, ¿no? Empieza a ver cualidades en él que, digamos, no la ve en su marido. Julián es mucho más sensible, mucho más pensativo, digamos, que él. Y poco a poco empiezan a tratar de hablar de cosas, digamos, más interesantes, ¿no? Julián luego también en esta parte empieza a tener esa idea muy negativa de que él tiene que hablar, digamos, a la mujer, ¿no? O sea, él sufre, digamos, como que de una tortura en cuanto él se encuentra con la señora Renal a solas y no sabe qué decirle, ¿no? Entonces él dice, se trata de autodecir a sí mismo, yo tengo el deber de hablarle, ¿no? Y que si le calle, y si calla con una mujer, pues es una, digamos, un sufrimiento, una humillación atroz, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, tan radical que él tiene de pensar las cosas, más o menos tiene que ver con las lecturas que él ha tenido, ¿no? O sea, él es una persona, digamos, como que su ordenamiento es militar, ¿no? A pesar de que no ha sido militar, pero él piensa como que ha leído tantas cosas de las campañas napoleónicas que él tiene un deber, ¿no? Un deber como militar, que tiene que hacer las cosas y que no tiene que retroceder ante el honor, ¿no? Eso es lo que sucede con él, ¿no? Y para violentarse, él utiliza bastante la lectura del Memorial de Santa Elena, ¿no? Entonces, era una parte, digamos, que me pareció un poco interesante, ¿no? En cuanto a que él, para tomar fuerzas, digamos, leía el Memorial de Napoleón para inspirarse, digamos, y poder avanzar, ¿no? Luego de ello la familia hace un viaje a Vergy, ¿no? Vergy era una ciudad, digamos, de campo, ¿no? Donde había montañas, entonces una casa de campo, digamos, de la familia Renal, ¿no? Entonces en Vergy se les une la prima de la señora Renal, ¿no? La señora Derville, que digamos viene a ser la amiga ¿no? de la señora Renal y con la cual Julián también poco a poco empieza a tener, digamos, confianza, ¿no? Entonces, es en estas veladas de Vergy, donde ellos cenan en la noche a la luz de la luna, ¿no? En la cual, digamos, Julián nota la tremenda atracción que la señora Renal tenía por él, ¿no? O sea, se da cuenta que la señora Renal tenía muchas dudas, sufría mucho cuando pensaba de que él podía irse quizás, ¿no? De dejarlos, digamos, a ellos y empieza a cranear, digamos, a planificar cómo podría ser enamorar a la señora Renal, ¿no? Entonces es una de esas veces que él se impone, digamos, de una manera muy, ¿cómo decirlo, no? Eh, Inmoral, ¿no? O sea, se impone la tarea, digamos, cuando el amor no debe ser así, pues, ¿no? O sea, se impone como que un deber tratar de conquistarla, ¿no? Entonces acá quizás como que la parte realizas, ¿no? Da una supremacía. Entonces Julián empieza a cranear esto, empieza tocando su mano de la señora Renal, ¿no? Ella lo retira y él posteriormente trata de asirla, ¿no? Al final la señora Renal se deja y digamos que poco a poco Julián trata digamos, posesionarse más de ella, ¿no? Entonces empieza a pasar todo esto, por ahí en algún momento él trata de besarla, lo cual incomoda mucho a la señora Renal y posteriormente él en una de las ocasiones que ya estaba, digamos, avanzando, pues le dice que va a visitarla a su habitación en la noche, ¿no? Entonces, obviamente la señora Renal lo toma al inicio muy mal, se ofende, digamos, un poco, pero el día de la noche Julián, y ahí es cuando nos cuenta Stendhal, pues con todo el realismo y la descripción psicológica, cómo Julián tiene un conflicto, ¿no? O sea, un sufrimiento atroz, digamos, de todas las dudas que él tiene de ir o no ir, de que va a ser rechazado por ella, ¿no? O qué haría si se siente rechazado, etcétera, ¿no? La cosa es que cuando toca digamos, la hora indicada que Julián había dicho que le iba a visitar, él se impone ¿no? Con una violencia brutal el deber que él tenía, digamos, de cumplir su palabra, ¿no? Entonces va donde la señora Renal, y si bien es cierto al inicio rechazado por ella, pues al final, ¿no? Julián, al verse rechazado llora, ¿no? Y digamos que eso es un poco los contrastes, ¿no? O sea, digamos que Julián trata de presentarse como que él, ¿no? Puede hacer las cosas bien, pero que en el fondo digamos, todavía es un niño, ¿no? O sea, no tiene, digamos, la madurez suficiente, la experiencia suficiente y, pues, ¿no? Ante el rechazo de la señora Renal, ¿no? Digamos que lo trastorna y, bueno, se pone a llorar, ¿no? Y posteriormente, digamos, entran en una conciliación y sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Ambos se unen y a partir de eso, digamos, Julián ya se vuelve, digamos, amante de la señora Renal, ¿no? Entonces, digamos que ahí empiezan las relaciones, ¿no? De ambos personajes que vendrían a ser los más importantes, ¿no? Por un lado, obviamente, se maneja, obviamente la señora Renal al inicio no lo identifica, pero luego posteriormente ya obviamente se da cuenta realmente del adulterio que
que está ocasionando. Y por su parte Julián, por un momento, si bien es cierto, él tiene esa atracción por ella y también de cierta manera lo ve como un reto más que como, ¿no? Como un sentimiento puro. Pero también poco a poco va encariñándose mucho más de lo que ya estaba con la señora Renal, ¿no? No están nuestros personajes distanciados de cierto tipo de problemas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sucede en una visita del alcalde, en la cual al momento de cambiar los colchones, iban a entrar el alcalde y sus servidores a las habitaciones de Julián, y él le pide a la señora Renal por favor que agarre un retrato que él tenía bajo su cama y que por favor se lo traiga, ¿no? Le pide a ella porque para él iba a ser muy difícil, según él, ¿no? Entonces la señora Renal lo hace, y el retrato pues que estaba ahí era sobre Napoleón, era un retrato de Napoleón. Pero la señora Renal piensa, ¿no?, que es de una mujer, entonces ahí digamos que sucede un conflicto, ¿no? Más adelante, cuando Julián ya se sentía un poco más libre, digamos, ¿no?, tenía mucha más confianza con la señora Renal, le habla sobre Napoleón, ¿no? Le dice, guaya, tan tiempos aquellos en los cuales de Napoleón, en los cuales los jóvenes como nosotros, ¿no?, que no teníamos ni pan, que éramos muy pobres, podíamos llegar a hacer algo, ¿no? Entonces cuando le habla de eso, ve la cara de la señora Renal, y la señora Renal estaba muy, digamos, molesta, ¿no?, indignada. Entonces eso de ahí como que a Julián le hace retroceder rápidamente y piensa, ¿no? Bueno, es una mujer que me quiere, pero es miembro del enemigo, ¿no? Y así, de esa manera tan radical piensa, ¿no? O sea, ella está criada en un ambiente muy diferente al mío, ¿no? Entonces, digamos como que en esta parte, ya la relación de la señora Renal y Julián empieza a ser mucho más sincera, ¿no? Julián le cuenta en cierta manera, ¿no?, sus temores, ¿no? Digamos, la pesadumbre, digamos, que él tiene por ser pobre, ¿no? La señora Renal, eh, por su parte, siempre le manifiesta lo mucho que lo quiere, ¿no?, lo inteligente que piensa que es, lo guapo que es, lo muy sensible que es, ¿no? Le dice que según ella él llegará pues muy lejos, ¿no? Será tal vez una persona muy importante, ¿no?, como el cardenal Richelieu, ¿no? Así le dicen, que como ustedes saben es un personaje muy importante en la historia de Francia, ¿no?, que hizo durante el periodo de Luis XIII, fue la máxima figura, digamos, del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, un gran destino en verdad para Julián, ¿no? Y digamos, en ese interín que ambos se van conociendo, ¿no?, Julián, digamos, si bien es cierto, la ama, pero también la ve un poco como su madre, ¿no? La diferencia ya más o menos es de 20 a 30, ¿no? O sea, no muy amplia. La señora Renal siempre se dice que es una mujer muy joven, muy bella, a pesar de sus 30 años, obviamente, ¿no? Y Julián entra entonces en un terreno, digamos, como que de madre a hijo, ¿no? O sea, por una parte, la señora Renal le empieza, digamos, a instruir, a enseñar muchas cosas que él no conocía, ¿no? Sobre, por ejemplo, política, sobre algunos aspectos económicos, financieros, ¿no? Entonces es un aprendizaje, digamos, ¿no? Por otro lado también se cuenta cómo Julián en Vergy, como les digo, que es la ciudad donde pasaron, digamos, los mejores momentos, ¿no? Julián admira, dice, sus prendas, ¿no?, sus sombreros, sus, sus vestidos, ¿no?, de la señora Renal. Abre dice, el armario de ella y se queda horas y horas ahí contemplándolos, ¿no? Y la señora Renal con él, ¿no? Entonces digamos como que Julián, o sea, a pesar de todo tiene su parte, digamos, ¿no?, juvenil, su parte de inexperto, ¿no?, en la cual todavía es muy impresionable, ¿no?, y muy muy susceptible de tener, digamos, sentimientos como ella, ¿no? Entonces, y de esa manera, pues, digamos, ambos personajes empiezan a convivir y aprender cosas de sí juntos, ¿no? Hasta que sucede la enfermedad del hijo menor de la señora Renal, que se llama Stanislao, ¿no? Entonces Stanislao entra en una enfermedad un poco grave, ¿no? Una fiebre aparentemente que no se habla mucho. Y desencadena obviamente la respuesta de la señora Renal en cuanto a que ella piensa, como religiosa que es, que Dios la está castigando por el adulterio que está cometiendo, ¿no? Entonces aquí es cuando las relaciones de ellos como que entran a su punto más álgido, ¿no? La señora Renal en un momento de locura trata de decirle a su marido que, ¿no?, que le está siendo infiel, su marido no la deja hablar y bueno, al final no se entera de nada. Julián por su parte empieza realmente, ¿no?, a empezar a sentir realmente que la señora Renal lo quiere mucho, ¿no? O sea, empieza a decir, bueno, ella me ama tanto que, ¿no?, sacrifica ciertas cosas. La señora Renal obviamente en su culpa también aún así se resiste a dejarlo, ¿no? Le manifiesta lo mucho que lo quiere. Entonces, Julián como que entra en una etapa con esa enfermedad del niño al cual él también ya se había pues encariñado muchísimo, ¿no? Empieza pues a meditar de lo que está haciendo, ¿no?, del daño, digamos, que le hace a la señora Renal, ¿no? Entonces, afortunadamente luego ambos, digamos, la enfermedad se supera, pero las cosas ya no volverán a ser como antes, ¿no? Ya existe cierta prudencia, cierta, digamos,
circunspección a lo que antes ellos, digamos, entregaban a su amor sin mucho cuidado, ¿no? En este también recorrido, digamos, de la novela, se presenta una visita de un rey, ¿no? El rey no dice de dónde, pero va a visitar a la ciudad de Verrières, y en la ciudad empiezan a hacer preparativos para recibirlo, ¿no? Esto es un poco importante porque en esos preparativos, Julián, ¿no? Es designado por la señora Renal y el alcalde como parte de la escolta de honor que va a ser de la ciudad, ¿no? O sea, se organiza entre los jóvenes, los más adinerados, los que tienen más contactos, quienes van a ser, digamos, los vestidos como la guardia, que no existe, la guardia militar de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí Julián obviamente es elegido, la señora Renal se preocupa por elegirle, por hacerle, confeccionarle el mejor de los trajes que puede existir, y obviamente pues le da, digamos, una gran satisfacción a Julián porque él, como ustedes saben, siempre quiso ser militar, ¿no? Entonces forma parte de la guardia, ¿no? Una experiencia muy bonita para él, y posteriormente también forma parte del conjunto de sacerdotes que van a recibir al rey para ver una reliquia sagrada, ¿no? O sea, se viste de militar, la gente obviamente habla muy mal, ¿no? Diciendo que por qué él, que era una persona pobre, sin ningún dinero, ¿no? Hijo de un aserrador, solamente porque enseña a los hijos del alcalde va a ser, digamos, parte de la guardia, ¿no? Entonces, digamos que siempre, como les digo, Stendhal nos grafica también todo lo que es la parte, ¿no? De la muchedumbre, los comentarios, la política, etcétera, ¿no? Habla de la parte política, nos habla como como el rey, ¿no? El hecho de que el rey que vaya con muchos obispos, con muchos curas, hace pues que la población, digamos, se sienta atraída, ¿no? Y quizás ese poder del magnetismo que tiene la religión y la monarquía no la tienen los republicanos, ¿no? Eso es lo que dice Stendhal, ¿no? Y que los liberales esa noche se quedaron, digamos, muy picones, por decirlo así, ¿no? Entonces, y ahí también Julián conoce al obispo de Ash, ¿no? El obispo de Ash, digamos, es un obispo muy joven, más o menos 30, máximo 35 años, el cual Julián lo ve tan refinado, tan aristócrata, ¿no? Con tanto dinero que obviamente lo motiva, digamos, a seguir la carrera a la cual él ya había elegido, ¿no? Entonces él dice, wow, o sea, no hay veo una persona, un obispo que es joven, ¿no? Guapo, de maneras aristocráticas como él nunca había visto antes, ¿no? Entonces, tras todo esto de aquí, ¿no? La prima de la señora Renal Derville se había dado cuenta por algún motivo, ¿no? De que la señora Renal ya está enamorada de Julián, decide retirarse, lo deja solos a ambos, digamos. Entonces cuando va avanzando la obra, ya, digamos, empiezan las primeras habladurías del pueblo con relación a la relación pues que existe entre la señora Renal y Julián, ¿no? O sea, ya la gente empieza a enterarse, sobre todo por Elisa, que era como les digo, la doncella de la señora Renal, que, enamorada de Julián inicialmente y rechazada por él mismo, empieza a darse cuenta, ¿no? Con sus ojos, digamos, de mujer celosa, que la señora Renal se arregla para él, que tiene una cercanía muy amplia, y se da cuenta pues que ambos tienen un amorío, ¿no? Digamos que no lo descubre, pero infraganti, pero que sí se tiene totalmente la idea, ¿no? Entonces, Elisa lo que hace es darle ese material a Valenod, ¿no? Como les dije, Valenod era uno digamos, la gente importante de Verrières, competidor del alcalde, ¿no? Del señor Renal, que estaba enamorado de la señora Renal en su juventud, ¿no? Entonces, obviamente él indignado, ¿no? Molesto, escandalizado, pues, ¿no? Con que la señora Renal, digamos, que lo ha rechazado, tenga un amorío, ¿no? Un amorío infiel con un joven, digamos, que él detesta, porque no se llevan bien. Entonces él hace una carta anónima que hace llegar al señor de Renal, ¿no? Entonces el señor Renal se entera y ahí empieza, digamos, el fin para la relación entre la señora Renal y Julián, ¿no? Ambos se dan cuenta que poco a poco, a pesar de todo lo que ellos tratan de hacer ¿no? Por por pasar la situación, poco a poco se van convenciendo de que la única manera de terminar con la situación tan grave, ¿no? Julián por un momento está amenazado digamos, de ser despedido, ¿no? La señora Renal, digamos, no sé, de ser botada de su hogar, llegan a la conclusión de que tienen que separarse, ¿no? No dicen por cuánto tiempo, pero tienen que separarse. Entonces ahí es quizás que la señora Renal le empieza, ¿no? A decir a Julián que tiene que salir un poco, visitar ciertas casas, ¿no? De la nobleza de Verrières, digamos, ¿no? Ahí es cuando Julián visita la casa de Valenod, conoce a su esposa, la cual impresiona mucho a la esposa, ¿no? El aspecto de Julián, sus dotes de memoria y conocimientos que tiene.
Y Julián pues ahí también tiene obviamente el conflicto, ¿no? El que tanto detesta a la, digamos, a la gente rica, ¿no? Entonces, ve por ejemplo como Valenot, ¿no? Que era dueño de del asilo de mendigos, ¿no? Cómo él derrocha el dinero, o sea, cómo es, ¿no? La corrupción que él tiene en cuanto al asilo de mendicidad de la ciudad, que él utiliza ese dinero para sus propios intereses, ¿no? Trata a los criados como si fueran, digamos, animales. Entonces todo eso de ahí, digamos, es un conflicto en Julián, ¿no? Él odia mucho eso, ¿no? Detesta a Valenó, detesta la hipocresía, detesta cómo se maltrata a la gente, ¿no? Y cómo a partir de corrupción puede llegar a ser rico y demostrarlo de manera sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí Julián como que empieza, digamos, a adaptarse a la vida, ¿no? O sea, a pesar de que él no quiere ir, pero la señora Renal dice, ve más veces a todas las casas que pueda, ¿no? Él tiene que tratar de hacerse conocido, de hacerse un lugar en Berriar, digamos, ¿no? Y de esta manera Julián empieza, ¿no? A pesar del conflicto que él tiene, tratar de sobresalir en la ciudad, ¿no? Esto lleva a que al final la gente empieza a hablar más que todo de, ¿no? De con quién se va a quedar Julián, con el señor Renal o con Valenot, porque Valenot también le empieza, digamos, a ofrecer dinero para que sea el preceptor de sus hijos, ¿no? Entonces digamos como que la señora Renal y Julián logran difuminar esta idea de, ¿no? del romance entre ambos y la ciudad se preocupa más que todo en dónde irá Julián, ¿no? Entonces, al final, el final para Julián en este sentido es que el cura Shelan le consigue a Julián una beca para el seminario de Besanzón, ¿no? Se le dice, ¿sabes qué? Él se entera también, obviamente, de la infidelidad a partir de la señora Renal, que le cuesta, pero al final le confiesa, y el cura Shelan, que era el gran protector de Julián, le dice, te voy a mandar al seminario de Besanzón, donde va a seguir estudios de teología, obviamente, ¿no? Pensando en su carrera sacerdotal, y definitivamente se iba a separar de la señora Renal, ¿no? Entonces, bueno, la separación de ambos obviamente es muy triste, ¿no? Julián, en la tristeza que ahí entramos, le dice, volveré en 3 días para darte un último adiós, ¿no? Algo así. La señora Renal se contenta con esto bastante, está muy feliz, pero cuando llega el momento final de la separación, pues casi no puede ni hablar, ¿no? Realmente se demuestra demasiado fría, demasiado triste, ¿no? Le dice a Julián que no, que cree que va a morir, algo así, ¿no? Y la separación es realmente muy terrible, ¿no? O sea, muy fría, ¿ok? Entonces se separan finalmente, ¿no? El alcalde le da un poco de dinero, digamos, a Julián como para que, ¿no? Siga sus estudios de teología, algo así. Eso es lo que queda, ¿no? Y pues Julián entonces se va al seminario de Besanzón, ¿no? Entonces ahí empieza otra etapa de la vida de Julián. Entonces aquel empieza a entrar en la parte de un sistema, ¿no? Él visita Besanzón, que es una ciudad muy bonita, ¿no? Es una capital, digamos como que era salido de su pueblo y va a la capital de la provincia, ¿ok? No está en París, pero está en una capital de una provincia. Entonces Besanzón es un lugar que está cerca a la frontera alemana y tiene muchas cosas militares. Entonces Julián, ¿no? Ve, obviamente se sorprende con la fortaleza militar y obviamente pues recuerda su pasado de deseo militar, ¿no? Va a visitar un café, que es el primer café que va a visitar en su vida, porque como les estoy explicando es una persona muy inexperta. Conoce ahí una camarera, ¿no? De nombre Amanda, que le parece muy guapa, y ahí se narra pues que él empieza a recitarle frases de la Nueva Eloísa de Rousseau, ¿no? Entonces por eso les digo, siempre en la obra siempre hay motivos de literarios y motivos para recordar, ¿no? A partir de ello, por ejemplo, leí la Nueva Eloísa Rousseau, que es un compendio romántico muy interesante, ¿no? Que les recomiendo a todos. Entonces Julián, ¿no? En base a su memoria, ¿no? Le recita las frases románticas de la Nueva Eloísa, pues y logra captar su atención, ¿no? Queda en volverla a ver después. Y posteriormente él ingresa al seminario, ¿no? En el seminario conoce a otro personaje importante que es el abate Pirar, ¿no? El cura Pirar, ¿no? Pirar, ¿no? Pirar. Y Pirar, digamos que pertenece a la secta de los jansenistas, ¿ya? También les invito a investigar en qué consiste la secta de los jansenistas. Digamos como que es una congregación dentro de la religión católica, pero que ve las cosas de una manera mucho más austera, ¿no? O sea, menos, no están a favor de, digamos, el boato, ¿no? Del lujo que puede haber en los obispos, en las cosas de plata, etcétera, de la iglesia. Son unas personas mucho más adultas, mucho más, digamos, austeras, ¿no? Entonces, es un personaje, el abate Pirar muy tosco, ¿no? Muy tosco, es director del seminario, ¿no? Lo recibe a Julián diciéndole que, pues, ha sido recomendado por un amigo suyo que es el párroco Shelan, que para él es una persona, pues, íntegra y muy honesta, ¿no? Julián no resiste, digamos, la primera entrevista y se desmaya, ¿no? Por miedo, ¿no? Se dice también que el abate era muy feo, pero la cosa es como que Julián no tiene
no tienen la capacidad, digamos, la fortaleza para aguantar su entrevista, ¿no? El abate es muy, muy serio, muy violento y bueno, termina desmayándose, ¿no? Y posteriormente él empieza pues a tener su celda, ¿no? Su celda en el seminario y convive con muchos seminaristas tratando de aprender a ser sacerdote. Ya, entonces acá quizás, como les digo, empieza el periodo en el cual él convive con la vulgaridad, que eso es lo que él dice, ¿no? O sea, en el seminario él pasa más o menos 12 meses encerrado, ¿no? Aprendiendo teología, pero también teniendo contacto con gente, según relata la obra, que muchos de ellos son hijos de campesinos, digamos, que tratan de hacerse sacerdote, pero que muchos de ellos no tienen la vocación necesaria. O sea que muchos de ellos solamente van ahí por tener un pan que comer, ¿no? Y eso se describe a lo largo de la obra. Entonces Julián se ve envuelto en un ambiente en el cual, digamos, no está en contacto con personas muy inteligentes o personas realmente honestas que tratan de superarse, sino con personas vulgares que realmente no tienen un interés por la religión, ¿no? Obviamente hay dentro de ese grupo sí personas que sobresalen, pero Julián es empezado a ver mal visto, ¿no? Es en el seminario, Julián pasa uno de sus peores momentos, ¿no? Encerrado con gente realmente que no lo pasa, ¿no? Como Julián tiene una buena memoria y empieza a hacer progresos muy buenos en teología, en las clases que él da, pero eso no le gusta al resto, ¿no? Lo envidian demasiado, ¿no? Lo apodan como Martín Lutero, ¿no? Y Martín Lutero, como ustedes saben, es un personaje del protestantismo, ¿no? Que empieza a criticar toda la religión católica y pues a partir de ahí se crea lo que es la religión protestante, ¿no? Entonces le dicen así, ¿no? Lutero lo llaman a Julián y él se da cuenta de que mientras él pensaba que iba a avanzar en el seminario aprendiendo las cosas y sabiendo más bien lo que él tenía que hacer era, digamos, revestirse de una humildad y de una sencillez que era lo que, digamos, todos buscaban. Mejor dicho, o sea, él pensaba que mientras más supiera iba a ser mejor, pero no se daba cuenta que también había un espacio espiritual al cual él tenía que llegar. Entonces, digamos que adoptar ciertas costumbres de los seminaristas, ¿no? Adaptarse, digamos, a lo que él llamaba el vulgo, era lo que, digamos, él tenía que buscar, ¿no? Digamos, buscar la sencillez, buscar la paciencia, ¿no? El desarrollo, digamos, espiritual, ¿no? Que en verdad, digamos que no lo logra a conseguir, pero digamos que en medio de eso empieza a más o menos enrumbarse nuevamente en el seminario, ¿no? Dos cosas suceden durante el seminario. La primera es que recibe la visita de su amigo Fouquet. No les había mencionado, pero Fouquet era un amigo de él que se dedicaba al contrabando de maderas, ¿ok? O sea, digamos que vendía las maderas a bajo precio y sacaba mucho dinero, ¿no? Entonces, en algún momento Fouquet le ofreció a Julián ser parte de eso, pero Julián decía, no, yo no quiero contentarme con ese destino, ¿no? O sea, ganar dinero y luego tal vez intentar algo más, ¿no? Él decía, no, yo soy una persona que, digamos, tiene un fuego interior que le dice que tengo que estar hecho para grandes cosas, algo así, ¿no? Entonces, pero bueno, es un amigo suyo que va a visitarlo, ¿no? Le da le lleva un venado, ¿no? Y dice que eso fue la envidia de todos los seminaristas, ¿no? Por otro lado, también Julián recibe un cheque por un tal Pablo Sorel, ¿ok? Que más tarde le voy a decir quién es. O sea, que era un personaje que no existía, ¿no? Pero Pablo Sorel, de más o menos creo que 300 francos, ¿ya? Y otro evento que sucede es que a Julián le encargan, es la única vez que Julián sale del seminario, ¿no? Le encargan ayudar en la organización de una procesión, ¿ya? Entonces, Julián con la inteligencia y actividad que le caracterizaba, ¿no? Hace los arreglos florales, ¿no? Hace todo, digamos, se encarga de toda la organización, lo cual le genera mucho beneplácito a un padre al cual el director del seminario le había encargado. Y este padre le promete a Julián que le va a presentar al obispo de Besanzón, ¿no? Al obispo, que es digamos, la autoridad máxima, ¿no? Pero antes de presentárselo, Julián durante la procesión se encuentra con la señora de Renal, ¿no? La señora de Renal había ido con su prima a hacer, digamos, como una peregrinación, ¿no? Y cuando Julián va a verlas, de casualidad la señora Renal lo ve y se desmaya, ¿no? Entonces Julián, bueno, al verla desmayada obviamente se preocupa, ¿no? Pero la prima de la señora Renal lo trata muy mal, pues, ¿no? Le dice, aléjate de ella, ¿no? No vuelvas a verla, no sabes todo el daño que le has hecho, ¿no? A ella y que, digamos, como que ella está muy mal, ¿no? Entonces, Julián, digamos, después de tanto tiempo, 13 meses, la ve, ¿no? A la señora Renal y se queda muy mal, pues, ¿no? A la larga se queda tan mal que no puede ni hablar y al final pierde la entrevista con el obispo de Besanzón, ¿no? Bueno, luego de eso Julián vuelve al seminario y con el transcurrir del tiempo, lamentablemente, el abate Pirar decide renunciar a la dirección del seminario, ¿no? La renuncia lo hace en parte porque veía que él tenía muchos enemigos y que antes de ser expulsado él prefería renunciar, ¿no? Entre el enemigo principal que tenía
el abate Pirar, está el abate Frilair, ¿ya? Se escribe Frilair, pero se pronuncia Frilair. Entonces, él era, digamos, un cura que tenía un gran poderío político en la zona de Besançon. ¿Ya? Digamos que Verrières es un pueblo pequeño que pertenece, digamos, ¿no?, a la capital Besançon en macro, y el abate Frilair tenía un gran poderío, ¿no?, una influencia política muy importante. Él era el gran enemigo del cura Pirar y quería retirarlo de la dirección del seminario, ¿no?, que era, digamos, el colegio más importante para ser sacerdote. ¿Ya? Y a su vez, el abate Frilair tenía un conflicto por unas tierras, unas propiedades, con el marqués de la Mole. ¿Ya? El marqués de la Mole aparece brevemente en la visita del rey a Verrières, pero no es muy conocido por Julián. Pero el marqués de la Mole, digamos que siempre tenía ese conflicto, ¿no?, político, y se apoyaba en el abate Pirar, que era el director del seminario, para tratar, o sea, entre ambos, digamos, como que se unían para tratar de ganarle las tierras por la vía legal. ¿Ya? Entonces, el director del asilo, digamos, ya en vísperas de renunciar, ¿no?, le habla a Julián, ¿no? Y le habla a Julián, lo llama y ahí le expresa, digamos, lo mucho que se ha encariñado con él, ¿no? Lo mucho que, no sé, que las habilidades de Julián, ¿no?, que su lealtad, que su conocimiento, que su inteligencia ha granjeado en Pirar, que él era una persona tan dura y tan seca, ¿no? Entonces le explica, pues, ¿no?, que va a retirarse del seminario y que, bueno, que va a tratar de ayudarlo a Julián, pero que, bueno, va a estar solo y que tiene que cuidarse, ¿no? Entonces él le encarga a Julián la renuncia del abate Pirar, ¿no? Y Julián, en una muestra de afecto sincera, le dice, pues le ofrece los 400 francos que tenía a partir del dinero inesperado que había recibido, ¿no? Obviamente el abate Frilair se emociona muchísimo y le agradece, ¿no? No es necesario, pero igual le agradece su gran gesto, ¿no? Entonces, obviamente, en un ambiente de melancolía, ¿no?, de que ambos se van a separar, el abate Frilair lo que hace es, le manda la carta de renuncia para que Julián se la lleve al obispo de Besançon, ¿no? O sea, al obispo al cual no había podido conocer, ¿no? Entonces, Julián va en su, digamos, aventura, ¿no?, en su encargo, y conoce al obispo, pero también a Frilair, porque Frilair comía siempre con el obispo, o sea, era, digamos, como que su chupamedias, ¿no? Entonces, a la hora de conocerlo, ¿no?, obviamente Frilair lee la renuncia con mucha alegría y le dice al obispo, por fin, ¿no?, el abate Pirar se va, ¿no? Y el obispo obviamente reconoce en Pirar una gran persona y le dice, pues, bueno, será para ti, pero realmente él ha sido un buen director y uno de los mejores que he conocido, ¿no? Y bueno, empieza a hablar con Julián y le empieza a hablar de temas de latinismo, de Sagradas Escrituras, y pues ve que Julián, pues, tenía un conocimiento importantísimo, ¿no? Entonces, a la hora de preguntarle como que quién era, Julián le dice, pues, que efectivamente él era el Benjamín, el mayor, digamos, el consentido del abate Pirar, ¿no? Y justamente lo dice a raíz de que durante una de las pruebas del seminario, ¿no?, en las cuales Julián estaba entre los primeros puestos, Frilair justamente le hace una pregunta sobre artistas latinos y al responder Julián cae en la trampa, porque la trampa era justamente cuando él habla muy bien de los latinos. Frilair le dice, ¿por qué usted ha perdido tanto tiempo leyendo literatos paganos?, ¿no? Entonces obviamente fue una trampa que le hizo a Julián, y del primer puesto que él hubiera podido obtener lo pone en la calificación 196 más o menos, ¿no? Obviamente pues una calificación realmente injusta, ¿no? Entonces el obispo obviamente se da cuenta de esto, ¿no? Y se da cuenta pues de que Julián en realidad es una persona que había estudiado con provecho excelente, ¿no? Lo felicita por ser un alumno tan bueno y le regala un completo tomo de las obras de Tácito, ¿no? Entonces, digamos como que Julián es presentado al obispo, el obispo lo conoce, toma cariño por él y antes de irse le dice, si usted se porta bien, le prometo darle un buen puesto, algo así, ¿no? Entonces digamos como que Stendhal, les digo, ¿no? O sea, siempre nos enseña, digamos, cómo, cómo se dan las cosas en la sociedad, ¿no? En ese caso yo, a esa temprana edad que yo leí, pues entendía, ¿no?, más o menos el tema de las influencias, ¿no? O sea, Julián había tenido tanto el aprecio del obispo que el obispo le decía, ¿sabes qué? Si tú te concentras en tus estudios, haces lo que te decimos, te voy a dar un buen puesto, ¿no? Una gran parroquia, un gran curado y obviamente grandes propiedades y dinero, ¿no? Es lo que le decía Julián. Bueno, entonces Julián vuelve al seminario y en eso aparece el Marqués de la Mole. El Marqués de la Mole tiene la entrevista con Frilair, ¿no? Ya habían quedado que el Marqués le iba a dar un terreno,
un curato cerca a París, que era la capital de Francia, es la capital de Francia, pero también le propone al marqués, al cura una cosa, ¿no? Le dice, necesito un secretario que se encargue de mis conflictos, tanto con Friler y de todas mis cosas. Si no encuentro hasta ahora una persona muy buena, dice, ¿no? Cualquier persona que yo contrato, luego se da la gran cosa, ¿no? Porque como él es marqués, es una persona noble, ¿no? Y realmente ya no trabaja para mí. Así que le propone al abate Pirar que por favor sea su secretario para que pueda manejar sus cosas, ¿no? Entonces, el abate Pirar obviamente declina, de ninguna manera puede hacerlo, pero se le ocurre, ¿no? Decirle pues que tiene un alumno muy bueno en el seminario, que era Julián, ¿no? En el cual él le podría tal vez servir de ello, ¿no? Entonces ahí obviamente se descubre que el que le había dado ese dinero a Julián era el marqués de la Mole, ¿no? Bajo el seudónimo de Pablo Sorel, que le había hecho para agradecerle al cura Pirar ciertos servicios que él no aceptaba, ¿no? Entonces, como él no aceptaba el dinero, dijo, mejor le mando a su pupilo, ¿no? Entonces, el marqués de la Mole rápidamente se acuerda, Julián Sorel, le dice, ¿no? Entonces le dice, bueno, vamos a intentar, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, la aventura de Julián en París, ¿no? Julián recibe la carta en la cual le dicen, vas a venirte a París y vas a ser el secretario del Marqués de la Mole, ¿no? Entonces, antes de ir a París, Julián obviamente hace una visita a la señora Renal. Una visita obviamente totalmente clandestina, ¿no? O sea, una visita en plena noche, ¿no? Entra al jardín, ¿no? Se consigue una escalera, ¿no? Una escalera. Y pues a la manera más romántica empieza a escalar y trata de hablar con la señora Hernán. Después de casi un año de ausencia, ¿no? Ese encuentro obviamente es muy interesante, ¿no? Ahí sí ya les diría que lean la obra. Y digamos que en resumen, la señora Renal se había hecho muy devota, ¿no? O sea, a partir de que Julián se había ido, se había metido, digamos, en la religión mucho más que antes, se había vuelto demasiado devota y había, digamos, eliminado para siempre todo lo mundano, ¿no? Entonces cuando Julián llega, ella trata de disuadirlo, de que se vaya, etcétera, etcétera, pero al final, pues Julián, digamos, logra vencer esa barrera que había puesto la señora Renal y la señora Renal también digamos, abandona a sus sentimientos, ¿no? Pasan 2 días ellos, 2 días muy breves, pero ¿no? Muy gratos, muy dichosos en recuerdos, ¿no? En sentimientos. Y al final, pues, ¿no? Julián parte, ¿no? Dejándola a ella, sola, ¿no? Hacia París. Entonces, hasta ahí es la parte uno, digamos, del tomo uno. ¿Ya? Entonces vamos a empezar hablando del tomo 2. En el tomo 2 ya empieza, pues, Julián, obviamente ingresa a París, ¿no? Se narra muy bien esta parte, ¿no? O sea, Julián entra a París, ¿no? Lo primero que hace, va a la Malmaison, ¿no? La Malmaison es la casa como ustedes saben, donde vivió Napoleón y su esposa Josefina. Entonces, es, digamos, un recuerdo muy importante de lo que fue el Imperio Napoleónico, ¿no? Entonces, Julián, siempre teniendo en idea a Napoleón, va a visitar eso, ¿no? Les invito, ustedes pueden, ¿no? En París, hasta ahora, obviamente, visitar la Malmaison, que es una casa más o menos un poco grande, con jardines muy bonitos, que queda cerca a París, o sea, tienes que salir de la ciudad para llegar. Y ahí pues hay muchos recuerdos de lo que fue el imperio pues napoleónico. Entonces Julián va ahí obviamente, ¿no? Se emociona hasta las lágrimas al ver la casa de su héroe y posteriormente va a visitar al abate Pirar, ¿no? El abate Pirar lo recibe, le va diciendo obviamente que tenga mucho cuidado en la casa, que no es seguro que Julián prospere en esa casa, ¿no? Que ¿cómo se llama? Tal vez fracase y que si fracasa él le va a ofrecer un puesto en su pequeña parroquia, ¿no? Digamos, o sea, como que lo alienta, ¿no? Y también por otro lado, le dice, ¿no? Tú no sabes quizás el gran favor que te está haciendo el Marqués de la Mole, ¿no? Al ingresar a su casa, ¿no? Le dice, ¿qué hubiera pasado contigo si te hubieras quedado en el seminario ahí sin nadie, sin ninguna protección, ¿no? Pero en cambio el Marqués de la Mole te está dando la oportunidad, ¿no? De llegar a París, a la gran capital, y tratar de hacerte un lugar ahí, ¿no? Entonces Julián va a visitar al Marqués de la Mole, el Marqués de la Mole lo recibe de manera excelente, ¿no? Pero obviamente empiezan las cosas, digamos, como que a chocarle a Julián, ¿no? El Marqués de la Mole le ordena de inmediato tomar clases de danza, le ordena, por ejemplo, comprarse 20 camisas para poder tener un atuendo más o menos acorde al palacio en el cual va a vivir, ¿no? Porque él va a vivir en un palacio, ¿no? Y ahí también pues conoce a la esposa del Marqués de la Mole y a sus hijos, ¿no? El hijo, por un lado, es el conde Norberto, ¿no? Obviamente todos son nobles, ¿no? El conde Norberto, que ha sido que es húsares, es coronel en un regimiento de húsares del ejército francés, ¿no? Y a su hija, que es la bella Matilde de la Mole, ¿no? Entonces, bueno, el abate Pirar pues le explica un poco la condición de Julián, ¿no? Le dice, Julián obviamente con el orgullo natural que él tiene, como siempre ha sido orgulloso, a pesar de que viene de una casa de ricos,
no quiere, ¿no? digamos, ser parte de, o sea, no quiere caer en las chanzas de ellos, no quiere ser el criado, no quiere ser tratado despectivamente, ¿no? Entonces, el abate Pirar le dice, ¿no? Le dice, mira, el conde Norberto es teniente de húsares, es coronel de húsares del ejército y pertenece a una de las familias más importantes de Francia, la más noble, ¿no? Teóricamente ellos son descendientes de Bonifacio de la Mole, ¿ya? De Bonifacio de la Mole, que es un, digamos, cortesano importante de la época de Margarita y de Enrique IV, del rey Enrique IV, ¿no? Que les voy a hablar un poco ahora que vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, ¿no? Y él es descendiente de ese gran cortesano, ¿no? Él dice, tú en cambio eres un hijo de carpintero pobre, ¿no? Entonces digamos como que le representa el papel que él va a seguir, ¿no? Pero Julián obviamente no, nunca se conforma con esto, ¿no? Entonces Julián entra al servicio del Marqués de la Mole, ¿no? Empieza a ser secretario. Su labor más que todo tiene que ver con copiar cartas del Marqués, redactarlas en letra pulcra obviamente, corregir ciertas cosas, revisar la correspondencia del Marqués, dar respuesta a esto con el vice del Marqués y seguir, digamos, recibir la correspondencia y hacer las respuestas respectivas, ¿no? También, digamos, involucrarse en el conflicto legal que les había dicho que tenía con el cura Friler, ¿no? Y por ahí, digamos, ordenar algunos asuntos financieros de manera muy, muy somera, ¿no? Entonces, para eso él tiene su oficina, digamos, que quedaría en la biblioteca del Marqués, ¿no? Entonces, cuando él ingresa a la biblioteca del Marqués de la Mole, obviamente se emociona muchísimo porque la biblioteca es inmensa y tiene un montón de libros y la alegría pues lo invade, ¿no? Pensando en todos los libros que va a poder leer, ¿no? Obras completas de Voltaire y todas empaginadas en un lujo impresionante, ¿no? Entonces digamos que cuando él está trabajando, ingresa Matilde, ¿no? La señorita Matilde de la Mole, y entra un poco en conflicto porque ella, digamos, es un personaje especial en el sentido que a pesar de ser noble, como que, digamos, le gusta leer cosas interesantes, cosas que van en contra del clero, en contra de la monarquía, ¿no? O sea, digamos que es como que una señorita aristócrata, pero que es muy inteligente y le gusta mucho la crítica o replicar, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra con Julián y se da cuenta que él va a estar ahí siempre, ¿no? Y Julián también nota que la señorita de la Mole le gusta mucho lecturas como les digo Voltaire, La princesa babilona, etcétera, ¿no? Como les digo, a lo largo de la obra siempre se hablan de cosas literarias muy interesantes, ¿no? Que uno siempre empieza a aprender, ¿no? Entonces, digamos que Julián empieza pues poco a poco a introducirse, ¿no? Siempre con la dificultad, como ustedes entenderán, de que, ¿no? De que algunos se burlan de él, ¿no? Y que él trata poco a poco de hacer las cosas bien, ¿no? Y llegando poco a poco pues a tener un poco el aprecio del Marqués de la Mole, ¿no? O sea, a pesar de que su esposa a veces le critica, ¿no? De que Julián esté en las comidas, Julián es así, pero él le dice, no, pero él vence en mi escritorio, ¿no? Quizás fracasa en el salón, pero vence en mi escritorio, ¿no? O sea, es muy bueno, hace las cosas bien, es responsable, etcétera, ¿no? Entonces Julián poco a poco va, digamos, sobresaliendo, ¿no? Él es obligado, digamos, a usar como que un traje negro, o sea, siempre parece, como él es eclesiástico, pero no es sacerdote, ¿no? Pero va siempre de negro, con un traje de luto prácticamente, y es el secretario, pues, del Marqués de la Mole, ¿no? Entonces ahí quizás empieza un poco a Julián a introducirse en el círculo parisino, ¿no? Matilde de la Mole tiene muchos amigos, así como su hermano el conde Norberto, ¿no? Entonces, el Marqués de la Mole siempre organiza semanalmente veladas, digamos, donde viene a visitarlo gente, digamos, política, gente literaria, muy interesante, ¿no? Entonces, en ese grupo, digamos, de jóvenes que tiene Matilde, hay varios militares, ¿no? Hay, por ejemplo, está el Marqués de Croisenois, se escribe Croisenois, pero se pronuncia Croisenois, algo así, ¿no? El Marqués de Croisenois, el Marqués de Caylus, el militar Luz, su hermano, el conde Norberto, y también un judío muy importante cuyo nombre es Taler, ¿no? Entonces es un judío pero inmensamente rico, ¿no? Digamos que ese es el círculo de jóvenes que tiene Matilde, ¿no? Entonces Julián poco a poco, digamos, como que empieza a introducirse, ¿no? Él, bueno, se dice siempre que se sentaba digamos, en una silla muy pequeñita, ¿no? Entonces siempre se sentaba ahí en el grupo, en una mesa, digamos, y él se sentaba ahí cerca, ¿no? Entonces siempre el hermano de Matilde, el conde Norberto, siempre le hacía hablar un poco a Julián, ¿no? Y Julián hablaba, ¿no? Entonces, el talento de los jóvenes parisinos, ¿no? Que él obviamente lo ve al inicio de una manera un poco mala, ¿no? O sea, empieza a ver cómo ellos son expertos en burlarse de la gente, ¿no? Los jóvenes, ¿no? O sea, me refiero a los amigos de Matilde, ¿no?
se burlan de la gente, de los abogados, de un literato, ¿no? Les gusta hacer chanzas, les gusta hacer frases, ¿no? Matilde le encanta avergonzar, digamos, a las personas mayores, ¿no? O a algunos jóvenes aristócratas que le coquetean, ¿no? Porque Matilde tiene una gran, digamos, una gran legión de seguidores, ¿no? Como aristócrata, ¿no? Una heredera muy rica que es, ¿no? Bastante, pues, dinero, ¿no? Y su belleza, pues, ¿no? Entonces, digamos como que Julián es testigo siempre, ¿no? De eso, ¿no? De cómo ellos se relacionan, ¿no? Los jóvenes siempre con frases, digamos, acertadas, ¿no? Muy orgullosos de su bigote, ¿no? De su indumentaria militar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el tiempo va progresando, ¿no? Y Julián poco a poco va haciéndose más parisino, ¿no? Va mejorando ese aspecto, digamos, en su vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces, en el transcurrir del tiempo, Julián llega a tener un poco más, digamos, la intimidad del Marqués de la Mole, ¿no? El Marqués de la Mole sufre un ataque de gota, ¿no? Que era una enfermedad que él padecía. Y, digamos, durante ese tiempo que él permanece en cama, ¿no? Empieza a hablar con Julián, ¿no? Entonces, empiezan a tener una cierta amistad, digamos, en la cual Julián le cuenta cosas interesantes, personales de su vida para amenizar al Marqués porque él mismo le pedía que lo haga. Y empieza, digamos, una relación ¿no? de maestro-alumno, ¿no? El Marqués de la Mole, digamos, si al inicio, como dice, se burlaba de ciertas cosas provincianas, ahora más bien se encarga, digamos, de corregirlas, ¿no? O sea que si ve un error en Julián, le corrige, ¿no? Hace esto, mejor compórtate así, etcétera, etcétera. Entonces, digamos como que se interesa en Julián, más que en un secretario, en un hijo, algo así, ¿no? Entonces, le empieza pues, ¿no? A enseñar varias cosas y también descubre cómo Julián, ¿no? Tiene cierto apego, cierta lealtad, ¿no? Es una persona muy abierta, ¿no? Muy sincera. Y entonces el Marqués de la Mole hace que Julián haga un viaje, en el cual Julián empieza, digamos, a relacionarse con, ¿no? Con gente de la diplomacia, de gobiernos extranjeros. Conoce ahí a un príncipe ruso, Korazov, que posteriormente va a tener una relevancia. Y digamos que Julián poco a poco va, ¿no? Incrementando sus capacidades, ¿no? El Marqués de la Mole también le propone a Julián también tomar clases, por ejemplo, de armería, ¿no? Clases de esgrima, etcétera, ¿no? Entonces poco a poco Julián va, digamos, avanzando, ¿no? Y al final de su viaje, cuando Julián vuelve, el Marqués le otorga una cruz, ¿no? No se dice exactamente qué cruz es, pero la cosa es que como que el Marqués trata de ennoblecer un poco a Julián, ¿no? O sea, lo ennoblece un poco. Le da un cargo un poco de noble y le otorga una cruz. Entonces digamos que ese es el punto en el cual el Marqués, ¿no? Trata de ayudar a su protegido y hace que Julián, digamos, ya un poco empiece a avanzar, ¿no? Bueno, eso en una de los retornos de Matilde. Matilde había ido con su madre a viajar por una de las tierras, ¿no? Que ellos tenían. Que cuando vuelve, ¿no? Encuentra a Julián un poco, digamos, más suelto, ¿no? Más, no sé, más arreglado, ¿no? Le dice a su padre, ¿no? Obviamente le dice, oye, ¿qué pasó que le has dado la cruz de la familia a Julián, ¿no? En vez de darle digamos, a mi hermano, ¿no? Y el Marqués obviamente lo defiende y dice, pues que Julián tiene habilidades que no tiene el Marqués de la Mole, ¿no? Perdón, el hijo del Marqués de la Mole. Entonces, bueno, en esa circunstancia Matilde lo invita a Julián a ir a un baile, ¿no? Que es el baile del Duque de Retz. Un baile esplendoroso, o sea, el más grande que supuestamente hubo en esa época, ¿no? Entonces, te cuenta cómo el conde Norberto mientras viaja, ¿no? Cómo empieza a ponerse celoso, digamos, del arreglo del palacio del Duque de Retz y le entra un poco la envidia. En cambio, Julián, ¿no? Si bien empezó malhumorado, poco a poco va ingresando al baile y poco a poco se va emocionando, ¿no? De la decoración, de la gente, de la cantidad, digamos, de viandas que había, bebidas, etcétera. ¿No? O sea, toda una fiesta pues de lujo, ¿no? Entonces ahí en esa fiesta, ¿no? Julián conoce al conde de Altamira, ¿no? Y Altamira, digamos, es un revolucionario italiano, ¿no? Que, digamos, con ayuda de una de sus parientes, se va a Francia para tratar de huir, digamos, de la muerte, ¿no? Porque obviamente había hecho una revolución en Italia y había sido condenado a muerte. Entonces él viaja a París y digamos que se esconde ahí, ¿no? Entonces ahí Julián, digamos, traba relación con este conde que, digamos, pertenece, digamos, a un partido como que liberal, ¿no? Un poco izquierdista, si queremos llamarlo así, ¿no? Y Julián obviamente comparte varias ideas interesantes con él, ¿no? Entonces empieza a enterarse de cosas, de ideas revolucionarias, de ideas liberales y, digamos, que como que toma un gran interés, ¿no? Matilde, mientras tanto, ahí Stendhal nos pinta un poco cómo es Matilde, ¿no? Los sueños que ella tiene, ¿no? El ideal romántico que tiene y cómo ella está decepcionada, digamos, un poco de su relación sentimental con el marqués de Krasnoy, ¿no? Porque Krasnoy, digamos, es un marqués, como les digo, que era coronel en el regimiento de Húsares, guapo, brillante, ¿no?
de frases muy, digamos, elevadas, que iba a recibir una herencia cuantiosa también de un tío suyo y que iba a ser próximamente duque. Entonces, digamos como que Matilde tenía esta relación con el marqués de Croisnois y que iba a ser algún día la duquesa, ¿no? La duquesa de Croisnois, lo cual era el gran deseo de su papá, pues, ¿no? De que sea duquesa, no más que marqués. Más que marquesa. Entonces, digamos como que Matilde en este caso que empieza a pensar, y ella digamos como que es una joven que a pesar de ser aristocrática, ¿no? Y digamos y muy hermosa, pero que no encuentra, digamos, la felicidad, ¿no? Empieza a pensar de lo que iba a ser el futuro con el marqués, ¿no? De las frases que probablemente ella sabía que le iba a decir, de la vida que iba a llevar, ¿no? O sea, digamos que se hace una idea de la vida que llevaría con él y le parece una vida bastante aburrida, ¿no? O sea, realmente para ella, tan apasionada, le parece una vida muy, muy aburrida. Entonces, en ese momento es que se fija en Julián y, digamos, lo encuentra serio y trata de hablar con él, ¿no? Entonces, ahí digamos que como que todo el público ve como, ¿no? Matilde le dirige la atención a Julián y Julián, con el orgullo que tiene siempre, la trata de manera muy distante, ¿no? Si bien es cierto, habla con ella un poco, pero, ¿no? Digamos como que escapa de ella, pero que Matilde, escuchando la conversación tan amena que tiene con el conde de Altamira, ¿no? De la revolución, etcétera, etcétera, ella se va interesando por esos temas y, digamos, va tras él, ¿no? Entonces, ahí digamos que empieza el interés real de Matilde por él y Julián en cambio como que no trata de no hacer mucho caso de ella, ¿no? Entonces digamos que así pasan las cosas y poco a poco Matilde y Julián, ¿no? Van acercándose, ¿no? Matilde en una de las reuniones que tiene con Julián, ¿no? Le habla sobre eso, ¿no? Le dice, se burla de él, le dice, mira, tú te vi ayer que estabas tan, ¿no? Apasionado, tan divertido con el conde de Altamira y ahora que yo te hablo estás como que muy frío, ¿no? Y Julián pues entra en una de esas locuras, de unos ratos de locura y le empieza a gritar a Matilde, ¿no? Y le dice, le cuenta, digamos, los ideales que él estaba pensando de la revolución, de las ideas liberales, ¿no? Cosas, digamos, muy, muy íntimas, ¿no? Muy, muy filosóficas que él tenía. Bueno, le dice todo eso y Matilde, intimidada, ¿no? Retrocede y se va. Entonces digamos que a partir de ese tiempo, como que ya empezaba a existir una intimidad entre Julián y Matilde, ¿no? Poco a poco van hablando, ¿no? Matilde va coqueteándole, ¿no? Hablándole de cosas, ¿no? Íntimas, de cosas pasionales, de cosas políticas y poco a poco van, digamos, compenetrándose el uno a otro, ¿no? Julián obviamente poco a poco cae en la cuenta de esas cosas, ¿no? Ve que Matilde ya no le gusta estar mucho con sus amigos del círculo, ¿no? Que les había hablado, que a veces hace intervenir muchas veces a Julián, lo que le empieza a concitar la envidia también ¿no? De todos los amigos de Matilde que he hablado, incluso del hermano de Matilde, ¿no? Que quizás van viendo cómo Julián un poco, ¿no? Como que va teniendo la atracción de Matilde, ¿no? Matilde ya empieza también incluso a defender a Julián, ¿no? Delante de sus amigos, ¿no? Que tratan de siempre, a veces de hablar mal de Julián o de humillarlo, ¿no? Y Matilde empieza, digamos, a defenderlo, ¿no? Empieza a contestar, ¿no? Empieza a decir, Julián es una persona brillante, ¿no? Y dicen, ¿qué les parecería si ahora Julián, por ejemplo, tuviera un regimiento de húsares, ¿no? O se descubre que él es hijo de un noble o tal duque, ¿no? Estaría al igual que ustedes, algo así, ¿no? Entonces, los jóvenes como que, o sea, respetan mucho a Julián, pero saben que él es, digamos, una persona pobre, ¿no? Que tiene una facha de cura, ¿no? Que solamente, digamos, sigue eso para tener dinero. Entonces, como que Matilde les enfrenta, ¿no? Le dice, Julián realmente vale tanto o más que ustedes, algo así, ¿no? Entonces, digamos como que Julián va viendo eso, ¿no? Y viendo Matilde que, digamos como que Julián, ¿no? A pesar de todas las veces que habla, ¿no? O que a veces ella se pasea con él, digamos, del brazo por el jardín, no muestra un interés en ella, Julián decide partir, ¿no? O sea, él se da cuenta un poco como que, ¿no? Como que Matilde está interesada en él y dice, mejor hago un viaje, ¿no? Le dice al Marqués de la Mole, por favor, para que lo envíe a tal sitio, ¿no? A un sitio extranjero para ver las tierras, digamos, del Marqués. Y el Marqués dice, bueno, la verdad es que no me gustaría que te vayas, pero bueno, si tú quieres, digamos, ya, ¿no? Entonces, pero en el interín Matilde le escribe a Julián, cosa, digamos, muy halagadora para Julián y un poco, ¿no? Un poco dura para el orgullo de Matilde, y le escribe diciendo que, ¿no? Que quiere que se quede, ¿no? Entonces, ya cuando sucede esto, Julián, que había tratado, digamos, de escapar de ese peligro, digamos, le dice al marqués, bueno, mejor me voy a quedar, ¿no? Mejor me voy a quedar, y el marqués al contrario lo celebra, ¿no? Le dice, qué bien que te vas a quedar porque no quería privarme de tu compañero, ¿no? Julián obviamente se siente recontra mal, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Suceden las cosas. Matilde le envía la última carta que le envía a Julián, en la cual Julián siempre se mostraba, ¿no? Recontra
circunspecto a sus respuestas, ¿no? Muy alejado, diciendo que él no, él veía que se estaba burlando de él. Entonces Matilde le invita a subir a su habitación, ¿no? Entonces Julián ahí toma digamos, la decisión de ir. Y otra vez empiezan los temores de Julián, ¿no? Empieza, digamos, esa lucha, así como tuvo con la señora Renal, ¿no? De miedo, ¿no? De conflicto, de ir o no, ¿no? Pensar, no, que tal vez me están haciendo una trampa, que tal vez se quieren burlar de mí o quieren asesinarme, o sea, cosas realmente, ¿no? Disparatadas. Bueno, pero al final Julián, sirviéndose digamos, de la herramienta que ha utilizado, que era la escalera, ¿no? Con la señora Renal, entonces vuelve a utilizarla para subir donde Matilde, ¿no? Entonces, ahí ambos tienen, ¿no? Digamos, un encuentro fugaz, ¿no? Un poco raro, obviamente, ¿no? Porque supone que es la primera vez que se ven como, ¿no? Como enamorados, ¿no? Matilde le dice que lo quiere, pero sin sentirlo mucho. O sea, realmente es uno de los de las citas más complicadas que existen, ¿no? Stendhal dice probablemente es la cita más fría que pudo haber entre dos enamorados. La cosa es que al final, digamos, Matilde había tomado la decisión, ¿no? Digamos, racional, tonta, de entregarse a Julián si él hacía lo que ella le mandaba, ¿no? Digamos como que era una prueba de pasión, ¿no? Entonces, al final se entrega y ahí empiezan los conflictos entre Matilde y Julián, ¿no? Que lamentablemente es originado porque Matilde es una mujer realmente increíble, ¿no? En la obra, porque ella constantemente se enamora y se desenamora de Julián, ¿no? O sea, se entrega a él y luego dice que ya no lo quiere, ¿no? Julián sufre por ello, obviamente, ¿no? Sufre por ello bastante porque le parece increíble cómo supuestamente que ella está tan enamorada y luego posteriormente ella lo bota, ¿no? Se sigue relacionándose con sus amigos, digamos, ¿no? Lo aleja, entonces Julián que, ¿no? Entra como que en un rato así de locura, ¿no? Entonces, en una de esas, digamos, discusiones que tuvieron muy fuertes, terribles, ¿no? Entre Matilde y Julián, en la biblioteca, Matilde le dice, pues, ¿no? Que pues le hace un criado, que ya nunca debe haberse entregado, que ha sido lo peor que pudo haber hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Julián en ese rato de locura agarra una espada que digamos que estaba en la biblioteca y se abalanza sobre Matilde, ¿no? Entonces, les cuento esto ¿por qué? Porque a pesar de que obviamente es una actitud mala, obviamente que en la actualidad pues, ¿no? Sería juzgada como debe ser ¿cómo decirlo? De una agresión contra la mujer, ¿no? Pero Julián hace, digamos, el movimiento arrebatado de, ¿no? Por un momento, digamos, hacerle daño, pero en esa época, y para Matilde, para la concepción que tenía Matilde, era, digamos, un rasgo de pasión, ¿ok? Entonces, no estoy justificando, obviamente, esas cosas, pero les estoy explicando que para Matilde eso era algo como que, ¿no? El verse, digamos, a punto de morir por su amado, digamos, como que le pareció algo extraordinario, ¿no? Y en esto también tengo que recordarles que Matilde, como les digo, era descendiente ¿no? Supuestamente de Bonifacio la Mole, ¿no? Que había tenido, como les digo, una historia romántica con la reina Margarita, ¿no? También les sugiero leer La reina Margot de Alejandro Dumas, ¿ya? Ahí en esa parte, en esa obra se basó un poco Stendhal para, digamos, ¿no? Hacer esa descendencia ficticia de Matilde de la Mole, ¿no? Entonces, en esa obra muy interesante del romanticismo francés, se habla pues como, ¿no? Margarita se interesó por Bonifacio la Mole, que era digamos, un cortesano y era una reina, ¿no? Y finalmente Bonifacio Lamol fue asesinado, guillotinado, y la reina Margarita pues besó su rostro una vez decapitado, ¿no? Digamos como que esa historia romántica había calado tan fuertemente en Matilde desde que era niña, que digamos como que había sido siempre su ideal de pasión, ¿no? Entonces era una persona, como les digo, muy hermosa, que siempre había, digamos, soñado con algo diferente, ¿ya? Eso es digamos, la virtud o lo patológico, como quieran llamarlo, en Matilde, ¿no? Entonces, digamos, como que pasa eso, ¿no? Y luego que siente esto, Matilde al contrario dice que bien, ¿no? O sea, como que se alegra de haber sentido ese sentimiento y dice, no, que él es realmente la persona que quiere. Entonces, como les digo, en esta parte, un poco que Julián, ¿no? Entra en el desamor y el amor, ¿no? Matilde lo acepta, luego lo bota, luego lo acepta. Entonces, realmente, Julián entra en un estado un poco entra en un estado de gran depresión, ¿no? En el cual, ya prácticamente no puede hacer nada, ¿no? Digamos, ¿no? Suceden por ahí una que otra historia interesante política. El Marqués de la Mole le dice a Julián que viaje a Londres, ¿no? Donde él viaja, tiene una aventura muy interesante de política, ¿no? Utilizando su memoria, lo que hace Julián es redactar un cierto acuerdo que había tenido el Marqués de la Mole con otros duques, ¿no? Con otros duques y otros personajes para intrigar, digamos, contra la constitución vigente de Francia, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces Julián va y en el viaje que tiene a Londres se encuentra con el príncipe Korazov, el ruso que había hablado. Entonces este príncipe Korazov
era un príncipe, ¿no? Aristócrata, que tenía mucho dinero y también había tenido, digamos, aventuras amorosas. Entonces Julián le empieza a contar, ¿no? Porque él no tenía amigos, ¿no? Su historia con Matilde y Corazón le empieza a aconsejar ciertas cosas, ¿no? Le dice, le dice, lo que vas a hacer tú es cortejar a otra mujer, ¿no? Para llamar la atención de la mujer a la que realmente amas, ¿no? Obviamente Julián le dice, pues, que no tiene la capacidad de hacerlo, que está, pues, totalmente mal, deprimido y que no puede, ¿no? Y el príncipe Corazón le ofrece unas cartas de un, digamos, de un amigo suyo que le había escrito cortejando a una inglesa muy guapa. ¿Ya? Entonces eran unas 50, no sé, 60 cartas que él tenía que traducir solamente y entregarlas a la persona que iba a estar interesada, ¿no? Esa persona en la cual Julián, digamos, había pensado era la marquesa de Ferbach, ¿no? La marquesa de Ferbach, que era una viuda, digamos, del mariscal, que era muy adinerada y muy religiosa, muy beata, ¿no? Era una persona demasiado pudorosa, digamos, muy beata. Entonces, esas cartas, digamos, como que tenían el objetivo, ¿no? De iniciar esa relación. Entonces, Julián vuelve, ¿no? Matilde piensa obviamente que él le va a buscar, digamos, pero Julián empieza poco a poco la labor, digamos, ¿no? De empezar a escribir las cartas y cortejar a la mariscala de Ferbar, ¿no? Lo cual él logra en gran medida. Una vez que él logra eso, Matilde, celosa, viendo los avances, digamos, que tiene con Julián, digamos, explota en una manifestación de celos y, ¿no? Le dice, pues, como que ella siempre está enamorada de él y que por favor le diga cómo hacer, digamos, para volver, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, digamos que en ese interín Julián la perdona, pero ya desde esa época se vuelve como que mucho más frío, ¿no? O sea, se vuelve muy desconfiado, la tiene Matilde, digamos, acepta, digamos, su amor, pero siempre, ¿no? Siempre, desconfiando de ella, ¿no? Entonces, en ese interín que digamos que la relación entre Matilde y Julián se arregla, digamos, por un estilo, pero siempre siendo clandestina, obviamente, ¿no? Matilde pues sale embarazada, ¿no? Una vez que sale embarazada, Julián, bueno, se estremece con la noticia y toca la parte más difícil, que es decirle al Marqués de la Mole todo lo que ha pasado, ¿no? Obviamente el Marqués de la Mole lo toma como una gran traición, ¿no? Lo toma realmente muy mal al inicio, ¿no? Matilde por su parte, con el carácter orgulloso que tiene, dice que ella va a seguir adelante con todo el embarazo y al final, digamos como que el Marqués empieza a ceder, ¿no? Entonces acá empieza, digamos, como que el resultado de lo que Julián tanto anheló, ¿no? El Marqués de la Mole primero le hace teniente de húsares a Julián, ok, entonces con toda la influencia que él tiene y viendo que Matilde va a estar con él definitivamente, trata un poco de, digamos, ayudarle, ¿no? Entonces lo nombra teniente de húsares, Julián obviamente no cabe en gozo, ¿no? De ser pues militar, lo que tanto había soñado, y además incluso lo nombra, lo hace noble, ¿no? Lo hace, digamos, como que compra un título por él y lo vuelve un caballero, ¿no? Caballero de la Verneuil, ¿no? De la Verneuil se pronuncia Verneuil, ¿no? Entonces, Julián resulta aristócrata y militar, ¿no? Entonces realmente logra lo que él tanto había deseado, ¿no? De esta manera, digamos, tan peculiar, ¿no? Pero una vez que logra esto, pues, ¿no? Los problemas empiezan a aparecer. Entonces una vez que ya Matilde está embarazada, que con Julián ya tiene su puesto, tiene renta asegurada por el marqués, les llega una carta diciendo que el marqués no va a aceptar que se casen, ¿no? ¿Por qué? Porque había hablado, digamos, obtenido información y la señora Renal, el primer amor, digamos, de Julián, había escrito diciendo que Julián era una persona mentirosa, ¿no? Un hipócrita, seductor de mujeres, bla, bla, bla. Entonces le pinta una carta totalmente horrible, ¿no? Diciendo que Julián efectivamente seguro ha seducido a Matilde el amor solamente ¿no? Por dinero. Y una vez que eso sucede, todos los acontecimientos se desencadenan, ¿no? Julián al ver la carta, al ver, digamos, su futuro truncado, ¿no? Viaja rápidamente a Verrières, ¿no? Cuando llega todo, la gente sabe de su, digamos, prosperidad, de toda la fama que ha logrado, ¿no? Es la gloria, dice la provincia. Y Julián, pues, va a ver a la señora Renal que iba a la iglesia y atenta contra su vida, ¿no? O sea, agarra una pistola que había hecho cargar y, a pesar de que le es difícil, logra darle un disparo, ¿no? Entonces, y ahí pues sucede, ¿no? La policía, los gendarmes lo cogen a Julián, lo llevan a la prisión y es encarcelado, ¿no? Entonces, una vez que es encarcelado, Julián, ahí pasa, digamos, un tiempo, ¿no? En la cárcel donde reflexiona bastante, ¿no? O sea, ahí, luego de haber cometido el crimen, reflexiona sobre
por qué lo hizo, ¿no? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿No? Escribe a Matilde diciéndole que por favor, bueno, trate de tener a su hijo, pero que, ¿no? Que se case con uno de sus amigos y que lleve la mejor vida posible, ¿no? Se arrepiente obviamente casi instantáneamente de haberlo hecho, de haber atentado contra la señora Renal y posteriormente van a visitarlos sus amigos, ¿no? Va a visitarlo Fouquet, va a visitar al cura de Chelan que le quita muchas de las fuerzas a Julián, ¿no? Que tiene, digamos, para afrontar el proceso final. Y también su padre, ¿no? Al cual Julián le ofrece dinero, pero que también lo hunde, digamos, en la depresión, ¿no? Entonces Julián, una vez llegado a este punto, ya asume, digamos, la muerte, ¿no? Cuando ya es encarcelado, Julián empieza, ¿no? A pensar todas las posibilidades, digamos, que hubiera tenido, ¿no? Hubiera sido teniente de húsares, coronel, tal vez, ¿no? A los 30 años, ¿no? Militar en tiempos de guerra, diplomático, ¿no? En tiempos de paz. Y todo, pues, ¿no? Todo lo grande que hubiera podido hacer, ¿no? Pero dice, lamentablemente moriré, ¿no? Entonces, obviamente, esta parte de la novela ya es más dura, ¿no? En la cual ese Julián, reflexiona, ¿no? Bastante de todo lo que ha hecho y todo lo que en cuanto a lo que él ha ido, digamos, ¿no? A qué ha dedicado su vida, ¿no? A buscar, digamos, la gloria y el dinero, ¿no? Y luego, Julián recibe la visita por un lado de Matilde, ¿no? Que había viajado de París, ¿no? En una, digamos, aventura, ¿no? Como ella siempre tomaba las cosas de la manera pasional posible, ¿no? Se había vestido de criada, había sobornado a gente y había logrado visitar a Julián, ¿no? En el cual, le manifiesta, pues, todo el amor que ella siente, ¿no? O sea, ella, obviamente, ve en el acto de Julián no un crimen, sino algo, digamos, justo, necesario, no sé, ¿no? Una lucha por la relación amorosa que ellos tenían, ¿no? Lo ve, como le digo, siempre de ese lado aventurero y más bien, lo quiere más que nunca, ¿no? Y por otro lado, se recibe la visita de la señora Renal, ¿no? La señora Renal había recibido el impacto, pero no había fallecido por la herida, ¿no? O sea, había sido un impacto, digamos, que afortunadamente no la mató, ¿no? Entonces, obviamente, ella llora, se siente mal, ¿no? Se siente mal en parte por haber escrito esa carta y en parte por el atentado de Julián, ¿no? Entonces la señora Renal va a visitarlo, Julián obviamente al enterarse que estaba viva se alegra y cuando la ve, digamos, logra recordar todo lo que había sentido, ¿no? Y luego obviamente de pensarlo y sentirlo, ¿no? Manifiesta que la señora Renal pues es la única mujer a la cual él amó realmente, ¿no? Entonces, digamos como que esa parte de la novela, Julián, más bien se arrepiente, digamos, de ciertas cosas de lo vivido, ¿no? Él decía, siempre yo estuve tras la fama, tras las riquezas, y digamos que siempre la felicidad real estuvo, digamos, en la sencillez y en el amor que tenía por ella, ¿no? Por la señora Renal, ¿no? Obviamente eso de ahí genera ciertos conflictos con Matilde, ¿no? Matilde siente celos y se da cuenta que Julián en verdad está, ¿no? Más enamorado, digamos, de la señora Renal, ¿no? El momento llega el momento del juicio. En el juicio, este, Matilde había sobornado a varios abogados, había hecho todo lo posible. La señora Renal quería hablar con el rey, que digamos era conocido de un pariente suyo, para tratar de lograr la absolución de Julián, ¿no? El mismo obispo de Besanzón había escrito a partir de la mariscala Ferbat para tratar ¿no? de convencer al jurado de que no dicten la sentencia capital contra Julián, ¿no? Al final del, del juicio, ¿no? Comandados por Valenot, que Valenot, como ustedes saben, el gran enemigo de Julián, que él dirigía en parte la Comisión de Justicia, pues declaran culpable a Julián Sorel de asesinato premeditado y con la condena de la muerte con la guillotina, ¿no? Entonces a partir de eso, Julián, sabiendo que va a morir, trata de siempre, digamos, mantener el valor, ¿no? Y como les digo, en los últimos ya capítulos de la obra ya, él, ¿no? Reflexiona bastante sobre lo que ha hecho, sobre el valor, sobre lo que él tiene que hacer, ¿no? Le dice sus últimas palabras a la señora Renal, obviamente, ¿no? Recordando, ¿no? De manera muy romántica todo lo que él ha vivido antes, ¿no? Por su parte, Matilde siempre hasta el último momento tratará de hacer algo con toda la influencia y todo lo que pudo hacer, pero al final no logra, ¿no? Julián reflexiona y piensa que Matilde lo va a olvidar probablemente solamente como un amor, ¿no? De juventud que tuvo, como una locura de juventud. Y su deseo más bien fue de que ella dé su hijo a la señora Renal para que lo cuide o mande alguna nodriza que pueda cuidarlo, ¿no?
Entonces al final el libro pues termina, ¿no? De la manera, digamos, más triste, ¿no? Julián muere decapitado, ¿no? La guillotina, ¿no? Por su parte Matilde, como les digo, ¿no? La novela es en muchas partes romántica, ¿no? También así como ella va, ¿no? Toma, digamos, esa fortaleza de esa historia, visita a Julián enterrado, ¿no? Y besa la cabeza decapitada de Julián, ¿no? Que así más o menos acaba la obra, ¿no? Y por su parte la señora Renal muere a los 3 días, no se dice por qué obviamente, ¿no? Se supone que muere de amor, ¿no? Entonces así termina la novela Rojo y Negro, ¿no? Entonces en verdad es una novela en verdad bien interesante, como les digo, que te enseña un montón de cosas, de muchos temas variados, ¿no? Un tema, una dinámica muy interesante, el libro no aburre casi en ningún lado, ¿no? Es muy... Y pues no, nos habla de las costumbres y digamos las cosas más importantes de la Francia, de la restauración, ¿no? Posterior a la caída de Napoleón, ¿no? Nos habla también obviamente de, como ustedes han visto, de las relaciones románticas, ¿no? Quizás de cuál es el amor verdadero, ¿no? El amor que Julián sintió por Matilde, digamos que era una mujer muy hermosa, rica, ¿no? Con mucho dinero, ¿no? O la sencillez, digamos, que él encontró siempre con la señora Renal, ¿no? Es una obra en verdad para mucha reflexión, ¿no? Algunos críticos han dicho, por ejemplo, que Julián, él es un héroe típico romántico, y que digamos él al aceptarlo, la relación con Matilde y todas las propiedades que le vino encima y el cargo de coronel de húsares, él había fracasado en su intento como héroe, ¿no? O sea, como héroe, digamos, él era siempre el pobre que trataba de, ¿no? De luchar, digamos, contra no sé, la aristocracia, o demostrarles que él valía mucho más que ellos por su talento y por su, ¿no? Por su corazón. Pero que al final él terminó como que, ¿no? Amoldándose a ello, ¿no? Y más bien digamos, el hecho de que él vaya a tratar, digamos, de, no sé, asesinar a la señora Renal, vendría a ser una interpretación de como que él trata de volver a sus orígenes, ¿no? O sea, de borrar todo lo que había hecho y volver a lo que él era, ¿no? Eso obviamente son interpretaciones literarias, como les digo, que he leído muchas y les puedo comentar, ¿no? Entonces, ahora más bien vamos a hablar de las adaptaciones de las películas, ¿ya? Para ir terminando. Las adaptaciones de las películas, hay 3 películas importantes que recuerdo, ¿ya? La primera es una de los años 50 que está en francés, ¿ya? Que no me gusta mucho, la he visto, pero no me gusta mucho. Y las otras 2 películas son una, interpretada por el mismo actor que hizo Obi-Wan, Ewan McGregor, ¿verdad? Y la otra es una película francesa. Ya entonces la adaptación de la película británica, les voy a dejar abajo los links de cada película, ¿ya? Por ahí para que ustedes puedan verla. No me gusta mucho la británica, ¿no? Primero porque me parece que el actor no da la talla para Julián Sorel. Segundo, la señora Lamol perdón, la señora Renal, y con todo el respeto que merece la actriz, o sea, realmente como que, no sé, o sea, me parece que su edad es muy avanzada para interpretar a la señora Renal, porque la señora Renal, a pesar de ser mayor, se ve relativamente joven. Y Matilde, más bien, sí me parece que el personaje le cae muy bien, ¿no? A pesar de que Matilde es rubia, bueno, en la película sale de cabello negro, pero pues no es una chica muy alta, guapa y, bueno, y lo interpreta muy bien, ¿no? Uno de los grandes errores que por lo menos a mí no me gusta es que en esa interpretación Napoleón aparece como un espíritu en la película. ¿Ya? Parecerá un poco tonto, pero... O sea, cada vez que Julián va a hacer algo, aparece Napoleón hablándole y aconsejándole, digamos, como que qué hacer, ¿no? Entonces eso obviamente se ve un poco medio vulgar, ¿no? O sea que, no sé, que el emperador aparezca y le recomiende cosas de chicas, no sé. O sea, realmente eso me pareció medio burlesco, ¿no? Va en cuestión a la novela en cuanto a que Napoleón siempre fue el, ¿no? Digamos, el objetivo de Julián, o como que no, su historia siempre lo marcó, ¿no? De manera muy amplia, pero realmente como que no me termina de convencer eso, ¿no? Las actuaciones me parecieron más o menos regular, sinceramente, como les digo, no veo en McGregor a un Julián Sorel, ¿no? O sea, yo lo veo y sinceramente no me parece. No, los escenarios sí muy bien cuidados y relativamente sí, pues, ¿no? Mantiene el argumento de la obra, ¿no? La otra película, que es del año, me parece que, ahí sí no estoy muy seguro, me parece que es del año 2000 o 2002, no estoy seguro. Ya, es interpretado por Kim Stuart Rossi, ya, que es un actor italiano, pero la película pues fue hecha en francés, ¿no? Entonces está él como Julián Sorel, y la actriz que representa a la señora Renal, que ahorita no me acuerdo el nombre, ya, me parece que el personaje sí, ahí es mucho mejor, ¿no? Más bien Matilde no me parece bien representada. Y acá, como les digo, no quiero, o sea, ofender a nadie.
sino que simplemente cuando tú lees la obra, obviamente tú esperas que la película sea, digamos, algo así, ¿no? Entonces, Matilde, la personaje que hace Matilde, no, la actriz, no da la talla, digamos, ¿no? Es una actriz muy baja, como que no es tan bonita, entonces, o sea, lo digo porque el personaje de Matilde obviamente es una mujer, pues, ¿no? Supuestamente alta, guapa y rubia, etcétera, etcétera. Entonces digamos que la actriz no, o sea, definitivamente, con otras personas que he leído la obra también no vemos a Matilde en ningún lado en la actriz que la representa. Igual la actriz que yo la conozco de otras películas, ¿no? Como El hombre de la máscara de hierro, no me parece sinceramente tan buena, ¿ya? Entonces como que no, me parece que no va bien, ¿no? Entonces, esa adaptación más bien es mucho más fiel, me parece, a la obra. No aparece ese factor Napoleón por ningún lado, obviamente. Y el efecto visual, digamos, que me da, ¿no? Ver a Julián Sorel en sus distintas facetas, ¿no? Con la señora Renal es realmente muy bueno, ¿no? Lo que no me gusta de esa película, que en verdad es casi una serie, ¿no? Es la música, ¿no? La música, no sé, o sea, es una música muy antigua, no sabría cómo decirlo. Me gusta la música antigua, pero como que no va bien en esa adaptación. O sea, tú ves la película, ves la música y como que ¿no? Abajo les voy a dejar por si acaso un video bueno, es un video de la película con el fondo de la canción de Shakira, ¿no? Que no me gusta mucho, pero hasta esa canción, digamos, como que no me gusta mucho, la hace a la película mucho más interesante, ¿no? O sea, la música, digamos que es un aspecto ahí fundamental y ustedes van a poder ver algunas imágenes de la película en francés en esa canción, ¿no? Entonces, la película en francés realmente sí me parece que es una adaptación muy buena, ¿no? O sea, tú lo ves y realmente ves ahí rojo y negro, pero por ahí hay críticas diciendo también que la actuación no fue tan buena, como que el personaje Julián y la señora Renal no manifestaban esa, no sé, esa atracción, esa pasión que figura en la novela. Y también hay algunas escenas extra, obviamente, que no aparecen en la novela, pero que el productor de la película quiso incluirlas, ¿no? Por ejemplo, hay una escena de reconciliación, digamos, entre Matilde y la señora Renal poco antes que Julián muera, ¿no? En la cual ellas hablan ciertas cosas, ¿no? O sea, ciertas cosas sobre él. Entonces realmente las actuaciones, como les digo, han tenido buenas adaptaciones, pero yo les recomiendo sobre todo la adaptación en francés, ¿no? La película francesa. Y algo más recientemente, finalmente, para comentarles, eh, que ha salido en París una ópera, ¿ya? Se llama una ópera rock, ¿ya? Ópera rock. O sea, es una ópera pero hecha rock, o sea, es como que, o sea, es una representación de rojo y negro, pero cantada, ¿no? Cantada en rock, en la cual aparece Julián Sorel, la señora Hernán, y han creado obviamente canciones especiales para esa obra de ópera, ¿no? Cantada en rock. También les voy a dejar abajo la dirección de algunos videos y según lo que sé, esa obra en París ha tenido bastante adaptación, ¿no? Más que todo como una adaptación moderna, ¿no? Demasiado contemporánea para la época, ¿no? Finalmente, para terminar, contarles solamente unas pequeñas cosas, ¿no? No sé si les recomiendo realmente que ustedes conozcan esto, porque tal vez conocer la historia real como que desvirtúa la novela, ¿no? O sea, Stendhal en cierta manera, solo en cierta manera, ¿no? Se basó en un caso de real, ¿no? Que sucedió justo en su pueblo, ¿no? De un joven que se llamaba Antoine Berthet, que asesinó, ¿no? En este caso sí le asesinó, sí le mató, ¿no? A la señora Michaud, Madame Michaud de Latour, que era pues esposa de un personaje importante, ¿no? De esa comarca, ¿no? Entonces era una historia, digamos, más o menos similar, en la cual él era un personaje, pero se le pinta más, digamos, más diabólico, más malévolo, ¿no? Un personaje, un seminarista, ¿no? Que siempre era muy orgulloso, que tuvo un affair con la esposa de este señor importante, ¿no? Que luego viajó para hacerse al seminario, ¿no? Para hacerse cura y que posteriormente empieza a escalar, ¿no? Y que posteriormente, según lo que narra el proceso legal que hubo, de celos, algo así, parece que la señora Michelle Latour había tenido relaciones con otra persona, cosa que no sucede en la novela, como les digo. Entonces él vuelve y la asesina, ¿no? Y él es condenado a la guillotina, ¿no? O sea, Stendhal se basó en esta historia. Ustedes pueden leer digamos, los procesos que hubo en este personaje. Acá les presenta, por ejemplo, esta versión en francés de Stendhal, ¿no? De Le Rouge et Le Noir. Es de la editorial Folio Classique. Acá, por ejemplo, sí, bueno, incluye al final todo el proceso del señor Berté, ¿no? Las cosas que le preguntaron, las cosas que respondió, ¿no? Que, como les digo, hay algunas similitudes con la obra, ¿no? Pero en verdad Stendhal solamente se sirvió de eso para hacer la confección, digamos, de la acción en total. Pero Stendhal le metió mucho de sus experiencias personales,
amorosas, literarias, etcétera, en el personaje de Julián Sorel. Bueno, esto ha sido todo por este video, ¿no? Que mayormente estaba interesado en decirles todo lo que tiene que ver con la obra Rojo y Negro de Stendhal.